Ya ahí se está grabando. ¿Sí, María? Profesor María Esther, por acá, la verdad es que voy a estar conectada, a lo mejor no al 100% porque lamentablemente mi abuelita está en un estado crítico y estoy de casa de reposo con ella. Pero Ya igual voy a sí, estar. no, escriba nomás en el grupo, no, ninguno se preocupe, ¿ya? Escriba en el grupo y que no va a estar conectado un ratito, ¿ya? No se preocupe, tranquilo, ¿ya? Gracias por avisar. Ya, ahora sí. No. Dice, y el link, profesor, no me deja ingresar, dice. El link es el mismo, no sé si me pueden ayudar a escribirle porque estoy en otro computador que es más como actualizado que el que tengo y si alguien me puede ayudar a escribirle a las personas que es el mismo link. El link que está arriba me parece que en el WhatsApp. Acá, sí, ya sería este entonces. Compartir pantalla. Ya pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ¿Se ve bien? Sí, ya. Sí, sí, Ya, sí, gracias. profesor. Disculpa que estoy aquí salvando la situación porque verdad que es súper incómodo que justo se haya fallado este computador. Pero ahora volvamos Vamos, en sí. la Ya, ley 24, 20.724, vamos. eso ya, muchas veces. Yo creo que no sé si va a haber mucha participación porque ve que tenemos que tratar de pasar luego los módulos. Así que Sí, vamos a ir a tratar de súper claro y preciso. Estamos en la 20.000, me dijo. Esa, ¿no es veinte cierto? mil setecientos veinticuatro que dice medicamento en góndolas. Eso, ahí Ahí quedamos, está si no me ahí. equivoco. Ya, Sí, ahí perfecto. quedamos. Ya, entonces dice el link. Muy bueno, usted me ayudan ustedes, por favor, con el WhatsApp, le agradecería. Ahí está. Entonces, estimados y estimadas, volviendo ya a lo que nos convoca, dijimos que íbamos a hablar Ya, acerca de la ley 20.724, que esta ley surgió cuando estaba la colusión de farmacia, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan ese periodo, sí, fue muy incómodo. sí. eh, y la farmacia, ¿no es cierto? Pues se pusieron los mismos precios, se coludieron, ¿no es cierto? Y quien pagó la consecuencia fuimos nosotros los usuarios. El pli- Así que, ¿qué ocurrió? Empezaron a legislar y surgió esta ley, que es la ley 20.724, que habla de, esto, de principalmente medicamentos en góndolas, habla acerca del fraccionamiento de medicamentos, prescripción y receta. Prescripción y receta. Igual les quería pedir si ustedes se pueden automutear, porque igual se escucha de fondo el sonido y como tengo la presentación en PDF, no voy a poder volver a cada rato al chat, porfa. Ya, entonces ahí, fraccionamiento de medicamentos, prescripción y receta, listado rotulado de precios, publicidad y promoción, se pronuncia de varios aspectos. Entonces, de tal manera de evitar que las empresas pusieran como medicamentos que les convenieran a ellos, ¿ya? Porque, ¿qué ocurría? Que había farmacias que tenían su propio laboratorio farmacéutico. Por ejemplo, Medifar era el laboratorio de Salcobrán. Entonces, Salcobrán, ¿qué hacía? Colocaba sus medicamentos, los que más le convenían, y los colocaba en la cabecera, en lugares estratégicos, a veces en la misma vitrina o en las ofertas que están como a acceso al cliente. Entonces todos los medicamentos de Sabal, Chile, Andrómaco, quedaban como obsoletos o nadie los tomaba en cuenta porque en realidad había cierto incentivo por la marca propia, ¿ya? Entonces se legisla esto y se decide dejar, ¿no es cierto?, medicamento en góndola, pero se tiene que pedir una autorización, ¿ya? ¿Y qué hace esta autorización? Permite como fuera de lo que es el mesón, usted sabe que la farmacia siempre te atiende a ti detrás de mesón, ¿no es cierto? Ya te atiende detrás de mesón, pero se permite que de alguna forma fuera del mesón se habiliten, ¿no es cierto?, estas góndolas que salen muy bien en la imagen, estas se llaman góndolas,
estas estanterías que están así, que la gente entra con un canasto y saca productos y se atiende solo y después va con el canasto de productos ya. Entonces, se decide que puede haber un lugar para poner medicamentos. Ahora, si ustedes me preguntan, tengo, tengo igual opiniones, serias opiniones referentes a este tema, pero yo se lo voy a mencionar lo que dice la ley. Entonces dice ya que hay un lugar. Lo otro dice que no pueden haber incentivos, o sea, en el fondo la ubicación no puede afectar a un medicamento sobre otro. Dice se puede disponer de medicamentos ficticios, o sea, la pura caja, ¿verdad? El puro envase. Y dice para solicitar en el mesón, con una leyenda que diga solicitar en el mesón. Dice que esta debe tener un tamaño entre 7 y 11 centímetros y tiene que ser muy similar al envase original. Los precios deben estar indicados, dice en la caja de los medicamentos, porque eso es lo que viene a decir la ley 20.724, coloquen el precio a los medicamentos. ¿Ya? Después lo vamos a ver más adelante que incluso el ISP exige hasta un listado de precios que esté disponible al público. O sea, las farmacias tienen que tener un listado de precios, así que acuérdense de eso, un listado de precios para el público y también los medicamentos con precio, con una etiqueta de precio. Ya he visto desde precios electrónicos, me refiero con sistemas software, por ejemplo, las grandes cadenas, cuando recepcionan la mercadería, aprieta un botón y te salen acá los precios y el que está haciendo de bodeguero o asistente de sala pega precio uno por uno a los medicamentos. Es como una tarea que le queda como a la farmacia. O en algunos casos hay algunas cadenas que traen los medicamentos ya con precio desde la central de distribución, o ya en farmacias pequeñas andan con esa pistola, no sé si esa pistola antigua de precio, que uno, ¿no es cierto?, va cambiando manualmente como la fecha o los números y va colocándole, ¿no es Sí, cierto?, precios como pistola. Ya. Eso ya es lo que se ha visto en todo. Gracias, María. Entonces, en el caso de usar medicamento original, dice evitar que los niños lo manipulen y en este sentido debería estar a una altura mínima de 1 metro, ¿ya? sí, Dice emplear estanterías o vitrinas cerradas donde los usuarios puedan visualizar los productos en exhibición. mm, Con el fin de, dice, propender a una selección y uso adecuado del medicamento, las farmacias deben disponerlo de acuerdo con sus categorías terapéuticas, o sea, medicamentos, por ejemplo, para la presión, medicamento para la glicemia. Ahora, si ustedes me preguntan, antes, quedan dos opciones antes de terminar. Después dice, para cada medicamento de venta directa, por ejemplo, el paracetamol es de venta directa, que se sí, ofrezca al público con nombre fantasía, dice, se deberá ofrecer al lado de ese, ¿no es cierto?, uno genérico, ¿ya? Entonces, de tal manera de que no esté yo solo favoreciendo al Tapsim. Y las farmacias deben contar con infografías instaladas. Infografías son como póster, por así decirlo, en espacios visibles donde se muestre que debe haber uso racional de los medicamentos o que informen de la reacción adversa de los medicamentos o alguna línea telefónica. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando hay intoxicación de medicamentos? ¿A quién deberíamos llamar? Un teléfono, que es súper importante que ustedes sepan, el CITUC. Ya no sé si lo voy a Exitu. escribir por el WhatsApp porque eh, como no me puedo salir de la presentación, CITUC se llama, ¿ya? Ahí se llama cuando hay, voy a colocar cuando hay intoxicación, ¿ya? Intoxicación de medicamento, CITUC. Ya ahí buscan el teléfono y ellos te dicen, por ejemplo, o sabe que una persona se intentó suicidar con medicamentos y ellos te dicen qué hacer y después obviamente te recomiendan inmediatamente llevarlo a un centro de urgencia. Ya, yo le dije que terminábamos estos puntos y le voy a dar como breve opinión. ¿Qué ocurre? Ok. Que los medicamentos en góndolas no es lamentable, o sea, lamentablemente yo diría felizmente, no es la opción que usan las farmacias. En el fondo, nadie lo usa, una, por robo, ¿ya? O sea, nadie se le va a ocurrir dejar medicamentos fuera del mostrador, ¿no es cierto? A nadie, fuera del mesón. Una por robo, porque hay demasiado robo y por eso a veces las farmacias se están hasta blindando con vidrio hasta cubierto completo. Entonces hay mucho robo de medicamentos, usted sabe que hay mucho tráfico ilícito de medicamentos Sí, en la feria, en las redes sociales, entonces nadie se expondrá a esto. Así que si ustedes me preguntan una experiencia de 12 años, yo poco he visto que una farmacia coloque medicamentos. Lo que sí he visto que farmacias pueden colocar ficticios de suplementos o vitaminas. Eso sí he visto, incluso hasta en el Jumbo lo he visto, pero medicamentos, incluso aunque sean de venta directa, como el paracetamol, por ejemplo, o algún jarabe para la tos, no se está haciendo por lo que yo les mencioné, ¿ya?
Así que, pero lo pusieron en la ley por si alguna farmacia quisiera igual implementarlo, ¿ya? O sea, en el fondo le dice, bueno, si tú quieres hacer publicidad, bueno, tienes que hacer lo que te estoy diciendo en la ley, pero ya no puedes de alguna forma hacer, de alguna forma hincapié o sobresalir un medicamento sobre otro, sino que si tú quieres hacer publicidad, hazlo en base a lo que te estoy señalando. Eso es lo que en el fondo le dice la ley. Entonces regula en alguna forma lo que se puede mostrar. Para que ustedes sepan, cuando nosotros hablamos, ya hablamos de un concepto en el punto que está acá, que dice DCI, yo le mencioné a ustedes Sí, que DCI, principio activo, fármaco, medicamento, vendría a ser para nosotros un similar, ya como un sinónimo. Entonces, la denominación común internacional nos ayuda a que en cualquier país que nos encontremos entendamos de qué medicamento estamos hablando. Entonces, si estamos en Japón, le van a llamar paracetamol en Japón, en Arica, en Punta Arenas, en China, en donde sea, vamos a entender que el paracetamol es el medicamento que se utiliza, ¿no es cierto?, para bajar la fiebre o un analgésico. Y que existen dosis de 500 miligramos, de 160, de 1 gramo, de 80 miligramos, o jarabe incluso de 160 o 120 miligramos por 5 ml. O hasta supositorio de paracetamol. sí, Entonces, sí, para bajar la fiebre. eso a nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel mundial se entiende como la denominación común internacional como un nombre genérico que se asigna a un principio activo o una sustancia dice farmacológicamente activa. ¿Y cuál es el objetivo principal? Estandarizar un poco la manera como nosotros nos relacionamos o cómo comunicamos los medicamentos en distintas partes. De hecho, viene alguien de Venezuela y dice, oh, quiero a paracetamol. A veces yo le dicen acetaminofén, que es como un sinónimo de paracetamol. Eh, o viene alguien de España y pregunta, entonces usted el español o usted vamos a entender lo mismo. Eso significa denominación común internacional, ¿ya? La ley también habla de fraccionamiento de medicamentos, que era lo que yo les mencionaba, de que eso es una práctica que se usa habitualmente en los CEFAN, en los hospitales, ya todo lo que es la parte pública, de que reciben medicamentos que son, por ejemplo, 1000 comprimidos, 1200 o 500, y ellos tienen que sacar esos blister y los tienen que, tal como sale ahí, fraccionar o cortar con tijera, ¿ya? Hay algunas máquinas avanzadas con mucha tecnología que uno ingresa, como el blister, y la máquina los corta sin intervención de tijeras. También existe esa robótica, pero muy cara, pero existen hospitales, aunque usted no lo crea, hospitales públicos, clínicas privadas. Existen máquinas que cortan automáticamente. Usted coloca como los blister y la máquina automáticamente lo corta y te lo reembasa en bolsita o en sobre. Entonces, nosotros en las farmacias municipales fraccionamos medicamentos y cumplimos la ley. Las cadenas de farmacia deberían cumplir la ley, pero no la están haciendo, sino que lo que hacen ellos es, hacen un convenio con recetario magistral, entonces cuando alguien necesita 7 comprimidos o 12 comprimidos de algo, le dicen ellos que lo tiene que hacer por recetario magistral. Pero la ley nos dice eso, la ley dice que uno debería tener un convenio con una unidad de fraccionamiento o una unidad de fraccionamiento. Por ejemplo, en la farmacia donde yo trabajo, yo tengo una unidad, o sea, una sala donde tengo un lugar donde yo recibo los medicamentos, donde yo preparo en un mesón y corto los medicamentos, donde tengo un computador que me da etiquetas y sobres, ¿no es cierto?, para ir rellenando los medicamentos. Le mandaré una foto al grupo WhatsApp para que vean un poco lo que consiste el fraccionamiento. Lo voy a buscar mientras esté dando la clase. Entonces, eso yo creo que está muy en deuda en la ley 20.724. Las farmacias chicas también se consiguen, por así decirlo, convenios nomás, solo para cumplir. He visto, mira, aquí encontré uno. He visto, por ejemplo, en grupos de incluso de químicos farmacéuticos de regiones donde dicen, oye, ¿quién tiene un convenio? Pero lo hacen solo para cumplir. No lo hacen como para... Mira, acabo de mandarle las imágenes. Le voy a colocar la imagen, ejemplo de medicamento fraccionado. ¿Ya? Entonces, vea la imagen junto conmigo en el WhatsApp, ábranla. Si se fijan, tiene un correlativo, ¿no es cierto? Que es el correlativo de la etiqueta. Dentro del Sí, sobre, y, ahí se ve claro, pero es isomeprazol de 40 sí. miligramos comprimido, recubierto, el lote, la forma farmacéutica, la cantidad de comprimidos que vienen en el sobre. Entonces significa que este medicamento, la persona que lo quiere comprar necesita de 30, por lo tanto yo para cumplir la ley de fraccionamiento, la ley 20.724, tengo que fraccionar el medicamento en 30, pues no le puedo vender 60 ni más, 30.
¿ya? Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿existe eso omeprazol de 40 en formato comercial? Sí, existe. Pero Sí, también Senabas, como nosotros somos centros asistenciales, todas las farmacias que son farmacias municipales o populares, también son reconocidas como farmacias asistenciales porque trabajamos en vínculo con lo que son los centros de salud de APS o atención primaria de salud, que son los CEFAN. Entonces, como trabajamos en vínculo, el sistema nos ve a nosotros como si fuésemos una farmacia asistencial. Entonces, nos permite recibir medicamentos de Senabas. Ahora, ¿qué está haciendo Senabas? Yo se lo mencioné en unos módulos anteriores. Senabas lo que está haciendo es expandiendo sus convenios. Está expandiendo sus convenios hasta incluso farmacias privadas como Salcobrán están vendiendo productos Senabas. Entonces, Senabas le puede vender a un privado productos para que puedan fraccionar, pero el único requisito es que este privado tenga una sala de fraccionamiento para que le pueda dar este medicamento que estamos viendo en un sobrecito bien preparado. Si se fijan, está toda la información del medicamento. ¿Se acuerdan que una vez Dante de Chiloé dijo que costaba ver la fecha de vencimiento? Ya. Todas esas fechas, la trazabilidad, el lote, todas esas cosas, tienen que ir en el sobre porque este sobre se le entrega al paciente. Entonces el paciente no se puede ir con un sobre y dentro un blister que no salga nada. Porque usted al cortarlo con la tijera, lo más probable es que pase a llevar, ¿no es cierto?, la fecha de vencimiento, el lote o no, que sale dentro del blister. Entonces, súper importante que, ¿y quién debe validar este fraccionamiento? ¿Está el técnico o el auxiliar trabajando en el área de fraccionamiento? Y el farmacéutico debe validar, ahí tiene el doble checkpoint de que este sobre, de alguna forma, equivale al medicamento original. ¿Se entiende? ¿Se entiende con la imagen y con lo que hemos hablado? Si me ayudan, porque no puedo ver el chat, si alguien me dice, aunque sea, se entiende bien, vamos adelante. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, si yo les decía que ustedes tienen un campo enorme, si algún día les toca trabajar, no sé, auxiliar de farmacia en un Cefán, o algún día ustedes estudian y quieren ser técnicos de farmacia y quieren irse a un hospital, un CRS, ustedes lo ven. Pero el auxiliar de farmacia trabaja mucho con esto, entonces que sepa que el fraccionamiento se hace en el privado y el público es súper importante. Y de hecho los técnicos son muy habilidosos en hacer los sobres. Hacen a veces, he visto una producción de 100 sobres por hora. He visto algunos que hacen más. La idea es hacerlo bien, o sea, en el fondo cortar el medicamento, colocarlo dentro del sobre, colocarle la etiqueta y después registrarlo en un libro para que quede quién fue el que lo hizo. Tiene que haber un libro de sí. trazabilidad. ¿Quién fue el que, no es cierto? Ya, 1000 comprimidos de los sartán. Ya, perfecto. ¿Cuántos sobres vamos a hacer? 30 de 30 y ahí tienes 900, ¿no es cierto? Y te van a sobrar, ¿no es cierto?, 100 y esos 100 tienes que ver si los dejas para otra producción o los dejas pendientes. Entonces, todo eso depende de la producción. Dice acá, importante, dice que el lugar de fraccionamiento tiene que ser un sector circunscrito destinado únicamente al fraccionamiento. ¿Qué significa eso? Que el fraccionamiento no puede estar en una sala de venta, tiene que estar en una sala cerrada circunscrita, o sea, específicamente diseñada para fraccionamiento, ¿ya? Eh, Dice, toda farmacia debe realizar labores de fraccionamiento, de no ser así debe contar con un convenio, ya lo hablé, pero lo volvemos a recalcar. Sale la definición que es el acto de extraer. Acá algo importante, dice, el acto mediante el cual se extrae desde un envase secundario el número de unidades posológicas que se requiera una persona de acuerdo a la prescripción emitida por un profesional. Ya, acá, este es el blister. Aquí vamos a hacer una corrección, ¿ya? Este PowerPoint es el que tiene como la empresa, yo le mandé a hacer correcciones. Es envase primario, ¿ya? El envase primario es el blister, que es el que tiene contacto con el medicamento. El envase secundario es la caja de cartón, ¿ya? Que es la que cubre el blister, ¿ya? La caja que dice paracetamol, ¿ya? La cajita esa, que dice Tapsin, la cajita. Y el envase terciario es la caja fea esta de cartón gigante donde van varias cajitas de cartón secundaria adentro, ¿ya? Esa caja de Sí. cartón que a veces nosotros utilizamos para cambiarnos de casa, ¿no es cierto? Es el envase terciario que es la caja gigante, ¿ya? La caja secundaria es la que recubre el blister. Entonces, cuando nosotros hablamos de fraccionamiento, no estamos hablando, según la ley, de sacar el medicamento del blister, ¿ya? Para que ustedes sepan, no. Nosotros lo que hacemos es cortar el envase primario. Solo se corta el envase primario. Quizás aquí la definición que dice extraer
la podemos aclarar para que se entienda bien. Se extrae del envase secundario, que es la caja de cartón, ¿no es cierto? El blister, ¿ya? Para que se entienda. Entonces yo tengo el envase secundario, no tengo un medicamento acá. eh, pero un poquito, lo puedo traer de acá, tengo uno a la mano. Gracias, hijito. Gracias, hijo. Hijo. Gracias. Ya. ¿Ven este medicamento Nastul compuesto? ¿Lo ven o no? ¿Se ve la imagen? Ya. Este envase es el secundario. Este es el envase primario, ¿no es cierto? Entonces la ley dice, saque del envase secundario, entendámoslo así, por eso quería aclararlo bien, saque del envase secundario el envase primario, ¿ya? Y este envase primario es el que usted va a manipular, pero no lo tiene que abrir, como está abierto ahí, ¿no es cierto? No, solo cortarlo. Si usted lo extrae, eso, eso no lo permite la ley de fraccionamiento, aunque de hospitales a veces lo hacen, pero no está permitido por la ley. La ley dice que no se tienen que extraer los medicamentos de acá, no se deben extraer, ¿ya? La ley dice que solo se tienen que, de alguna forma, eh, romper o, por así decirlo, cortar del envase, en Dos, tres, este caso, cuatro, primario. cinco, ¿Se entiende? seis. ¿Se entiende, no? 1, 2, ¿Ya? Entonces 3, esto, tal como sale la 5, imagen, se corta el envase primario. 9, Lo extraigo del envase secundario y se corta el envase 10, primario. Pero no se extrae el 11, medicamento. ¿Por qué no se extrae? Porque 11. dijimos que de alguna forma se escucha un audio para que me ayude a mutearse, por favor. Dice, profe, pero los consultorios deberían poner la ficha igual. Sí, yo no puedo responder igual por todos los consultorios, pero sí, correcto. Hay muchas cosas. Yo he trabajado en hospital, CESFAN, y he visto aberraciones, cosas que no están bien. De hecho, CESFAN, ¿se acuerdan que yo les mencioné que la mayoría funcionan con botiquín? Que deberían ser farmacias. Muchos deberían tener unidades de fraccionamiento y no las tienen. Fraccionan mientras están atendiendo como al usuario, están las TENS o las auxiliares en la misma ventanilla fraccionando. Malo. Se ha hecho bueno, en mi comuna logré hacer, me gané un proyecto como de 200 millones de pesos y logré crear unidades de despacho a domicilio, unidades de fraccionamiento, bodega. Entonces logramos normalizar, pero claro, lamentablemente hay muchas comunas, tal como dice acá la persona, que no tienen, no ponen ni siquiera dice la fecha, ¿no es cierto? Exactamente. Incluso la ley, yo estuve en reuniones con los servicios de salud. ¿Se acuerda que yo le mencioné que en la clase pasada, el MinSal, Ministerio de Salud como jerarquía máxima, tiene la red de salud y la red de asistencial y red de salud, ¿se acuerda de pública? Y las redes asistenciales de alguna forma se coordinan con los servicios de salud, que eran 29 a nivel nacional, y esos servicios de salud son los que se comunican con las comunas. ¿Ya? Y me acuerdo que participé en un servicio de salud en el occidente, donde cuando hubo el error de que hubieron una falla de calidad de los anticonceptivos, se pidieron los lotes de vuelta. Y muchas mujeres demandaron a los servicios de salud, obviamente demandan también a la comuna porque le entregaron un medicamento que quedaron embarazadas y se entiende. Y me acuerdo de en una reunión con el servicio de salud, ellos dijeron, ya, pero ustedes cuando entregan los medicamentos, ustedes registran el lote y la fecha de vencimiento, lo que dice acá justo la persona que está acá en el WhatsApp. Y todos quedaron así porque no daban explicación. Yo comenté, lo único que comenté, que el software que tiene el sistema de botiquín de CESFAN no está tan diseñado para poder entregarle a la gente, al usuario, los medicamentos con lote y fecha. Pero sí, eso no priva de que yo, como botiquín, haga el fraccionamiento correcto. Si yo hago el fraccionamiento correcto y tengo una unidad de fraccionamiento correcto, aunque no tenga un sistema informático que me permita entregarle al usuario, sí yo puedo crear sobres, tal como el que les mencioné, que es de una farmacia municipal. O sea, si una farmacia municipal puede, un Cefán de más puede, y un hospital también. Entonces ahí son cosas como en realidad de que no todos entienden la normativa y no todos la aplican y algunos no quieren pedir recursos, otros se quedan con los mismos recursos que da el Estado y depende un poco de la proactividad y el liderazgo de cada comuna. En el caso, me tocó a mí luchar por esos recursos, me los gané y logramos tener lugares como corresponde, ¿ya? De hecho, les voy a después mandar un video de una máquina que nosotros compramos en una comuna para poder dar los medicamentos con toda la información. Así van a quedar maravillados porque es una tecnología bien de punta.
Ya, entonces quedémonos con esto, ya, como sticker, dice. Quedémonos con esto del ¿Puedo fraccionamiento. hablar? Sí, diga, estimada, hable nomás. Ya. Yo lo encuentro, en mi opinión, lo encuentro ilógico que tengan que ganar concursos para poder arreglar lo que es la venta de medicamentos o proyectos para infraestructura, lo encuentro ilógico. Y lógico, exactamente. Es decir, muy bien. Sí, lo Bueno, encuentro yo soy un ilógico. usuario y un trabajador del sistema, pues no soy el dueño del circo, como se dice. Pues todo eso está mal, muy mal, viene del Ministerio de Sí, Salud, tienen viene todo muy al revés. mala, sí, la Sí, cosa viene mala de arriba, de la viene de rama arriba, sí, mayor viene, sí, sí, mala. exactamente, Otra, sí. Dígame nomás. otra cosa, doctor, doctor. Me cambió el cargo. Oiga, Dígame nomás. profesor, otra cosa. En las farmacias también en los hospitales, las farmacias de los hospitales también fraccionan También. Y muchas veces no tienen medicamentos unidad de en cantidad. fraccionamiento también aprobada. Tampoco lo hacen en el mesón que tienen atrás. Lo que le dije yo, muy bien. Y, y, Sí, y para fraccionar los medicamentos muchas veces se equivocan y dan donde los fraccionan tan rápidamente en el momento, fraccionan porque no otro. tienen, no para fraccionarlos antes, los fraccionan en el momento y se equivocan y le dan malos medicamentos a los pacientes. Sí, muy bien, muy bien. Por eso es importante que en los hospitales o los CEFAN existan los comités de usuarios se agarren fuerza. ¿Qué son los comités de usuarios? Son los mismos vecinos que se atienden, los pacientes, que forman comisiones y participan en reuniones con la alta dirección del hospital. Todos tienen que tener lo que le llaman algunos el COSOP. Tienen que tener una comisión, ¿no es cierto?, donde usuarios participan. Entonces ahí son los mismos usuarios que tienen que decirle, ¿sabe qué? Mire, nosotros encontramos que averiguamos que ustedes tienen farmacias o tienen botiquines que fraccionan en la ventanilla y deberían tener una unidad de fraccionamiento y todo eso hay que decirse a la directiva. Muchas veces la directiva hace como, oh, sí, vamos a mejorar, pero importante es que el comité de usuarios se empodere, ¿ya? Nosotros en Pero la hacen comuna de oídos Pudahuel puedo sordos, decir, po. ¿cómo? Hacen oídos sordos. Sí, pues yo, mira, doy gracias a Dios que en la comuna donde me tocó trabajar, habían fuertes organizaciones civiles y No, muchas veces busqué ayuda de ellos para conseguir cosas y me ayudaron bastante. Así que a veces hay no, que unir fuerzas. por lo menos aquí en Curicó hacen oídos sordos. Sí, Hacen eso oídos nunca lo sordos. había Por visto, eso, profesor, dijo una persona. Sí, y donde cuando se colocan y cuando- fraccionando atrás en el momento de los medicamentos, por eso se demoran en entregárselo a los pacientes, por eso se hacen esas acumulaciones en las farmacias, cuando los de fila pacientes van a también. Puede ser, sí, puede ser. Ya, mire, entonces volvamos. Muchas gracias. Sí, muy bien, María. Voy a mandarle yo un video de una máquina que les va a encantar. Mire, dice, no podrán fraccionarse, y esto también aquí, también hay un problema acá con esto. Dice que no se pueden fraccionar medicamentos con condición de venta directa o aquellos con sujeto a control legal, estupefaciente y psicotrópico. Fármacos que tengan más de un medicamento, por ejemplo, los sartán con hidroclorotiazida, no se puede fraccionar. Medicamentos oncológicos, no se pueden fraccionar. Radiofármacos, no se pueden fraccionar. Terapia de reemplazo hormonal, tampoco. Anticonceptivo o refrigerado. Todo eso no se puede fraccionar. ¿Pero qué me tocó en un hospital? Vi que fraccionaban los estupefacientes y los psicotrópicos, o sea, fraccionaban el clonazepam. Y no es solo el hospital, ese fan también a ustedes les cortan con tijera el clonazepam y se lo entregan. Entonces, ahí está mal. Pero de alguna forma la salud pública, al parecer, dice, bueno, ¿le damos o no le damos? O hacemos las cosas. Ellos siempre tratan de jugar con, ¿cómo decirlo? Juegan con las leyes y con el derecho a la salud. Entonces, el ISP puede ir a en región, perdón, en región metropolitana puede ir a un Cefán y decirle, ya, está mal lo que hizo, ya, le dice que está mal, que puedes cursarle un sumario al botiquín que fraccionó estupefaciente. Pero luego, va al MinSal y lo llama al ISP. Le dice, "A ver, ven para acá. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me cerraste un botiquín y me dejaste a una población sin medicamentos? Ya, restablece de nuevo eso y hablamos y nos ponemos de acuerdo y hacemos un trabajo de mejora. Entonces, al final, lo que uno siente es que el sistema público se da como ciertas licencias, de tal manera que eso perjudica, como dice María, un poco la realidad, porque la idea es mejorar eso, ¿ya? Ahora, he visto, a veces el ICP también se pone, va hasta con abogado de reuniones con el MinSal, pues, y le dice, a ver, ¿por qué usted me está de alguna forma desacreditando si yo ya di una orden? Y ahí tienen sus líos ellos también.
Entonces, claro, por un lado el MinSal le dice no puedes prohibir el acceso a la salud y por otro lado el ICP le dice, bueno, déjame hacer la pega. Y ahí tiene un conflicto y por eso que no se avanza mucho. Es súper torpe lo que le estoy mencionando, pero eso es lo que está ocurriendo. Ahora, creo yo que en los últimos tiempos han habido mejoras sí en las fiscalizaciones y eso ha permitido, por ejemplo, antes no habían farmacéuticos y habían incluso muchos técnicos de enfermería en los botiquines. ¿Qué le puedo decir ahora este último tiempo? Hay más presencia de auxiliares de farmacia, hay más presencia de farmacéuticos, hay más presencia de técnicos de farmacia. Entonces, de alguna forma, la entidad ha entendido que tiene que hacer las cosas bien, ¿ya? Ha entendido que ahora ya no tiene que tener una bodega, tiene que tener una droguería. Ha entendido que los botiquines necesitan tener espacios para fraccionar, que tienen que tener espacios para despacho a domicilio. Entonces, de a poquito el recurso Hacienda, que es el que da el recurso, de a poquito lo ha ido soltando, argumentando obviamente esta batalla. Así que esperemos que eso mejore. ¿Ya qué dice ahora qué dice para terminar el fraccionamiento? El fraccionamiento en base de medicamentos estará a cargo, dice, del director técnico, lo que dice, lo que menciona el farmacéutico, supervisa esto. Y dice proceso lo puede también realizar un personal capacitado. Ahora, en cuanto a la prescripción y la receta, ya entendamos como la receta el instrumento gráfico, que es el papel, ¿no es cierto? Entendamos como prescripción el medicamento que señala el médico. Entonces, si hay una receta gráfica, dice losartán, atorvastatina, genfibrosilo, quiere decir que el médico prescribió 3 medicamentos. Entonces, las líneas esas de medicamentos son las prescripciones, lo que el médico prescribe. Y la receta es el instrumento donde el médico escribe su prescripción para el paciente, ¿ya? Para hacer un efecto, ¿no es cierto?, benéfico a la salud, etcétera. Entonces, la receta dice solo se podrá otorgar a través de un soporte físico o electrónico. Ojo con eso, porque antes todo era no físico, físico. El COVID nos demostró que empezaron a circular recetas digitales, donde el farmacéutico o los auxiliares en la farmacia tenían que meterse al portal del Ceremi en línea o al portal de la receta electrónica, dos portales. Uno era la receta que era como la receta digitalizada, o sea, un médico que estábamos todos en COVID, todos en casa, sabíamos, y un médico decía, ya, ¿cómo atiendo a la señora Juanita? Entonces él desde su casa o desde su oficina hacía la receta, la escaneaba y la subía a un portal. Entonces la señora Juanita iba, no sé, a una farmacia y sin ir al médico, la señora Juanita podía retirar su medicamento. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en la farmacia? Ella nos mostraba del celular, nos decía, miren, el médico me mandó esta receta digitalizada. Entonces yo la veía, decía un dígito y me metía a una página de la Seremi en línea y empezaba y descargaba esa receta y así yo le podía despachar. Ojo, incluso despachar hasta medicamentos psicotrópicos controlados a través de una receta digital, pero obviamente las que están autorizadas. Y también después con el tiempo el MinSal dijo, hagamos una otra plataforma en la cual no es digitalizada, sino que electrónica. ¿Qué significa? Que el médico escribía por computador el medicamento y también tenía como firma del médico avanzada y eso permitía que se reconociera como una receta electrónica, que es lo que, si ustedes me preguntan a mí, el futuro para la farmacia. O sea, nosotros deberíamos avanzar a que todo lo que nos llegue a la farmacia sea por receta electrónica, de tal manera de que todas las farmacias estén en línea y así evitamos que alguien compre mexicilina en todas partes, porque a veces usted recibe una receta, se la puede timbrar por atrás, que le despachó, pero esa persona va con esa receta a otra farmacia de barrio, independiente o cadena, y se la pueden vender igual. Todo va a depender del dueño de la farmacia, que le diga a su gente. Entonces, ahí esperamos que de alguna forma avance lo que es la receta electrónica, y ese vendría a ser como la mejor plataforma, que ya está aprobado a nivel mundial, ya otros países nos llevan años luz en eso. Hay países que hasta se comunican entre países, o sea, la receta de un país se puede ver electrónicamente en otro país, a ese nivel, en Europa, por ejemplo. Entonces, estamos años luz, pero creo que ya se dieron los pasos, y que fue gracias al COVID, de que se habilitaron dos plataformas, una para ver recetas digitales y otra para ver recetas en formato electrónica, o sea, no de puño y letra del médico, sino que escritas como a computador. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, el fraccionamiento impide eso, pero como le dije yo, el papel aguanta mucho y en la práctica se hace otra cosa, así que hay que hacer las cosas bien.
Y dice que el director del establecimiento es el farmacéutico. Disculpen, me olvidé eso, estamos en prescripción. Ya, sigamos. Todos los instrumentos, dice, destinados a la adquisición de medicamentos en lugares autorizados, dice, deben incluir, ya, esto es súper importante. Ya no puede venir una marca en la receta. Y los médicos porfiados, siguen habiendo médicos ultra reporfiados, ingenuamente, y otros que son comerciales, porque lamentablemente hay algunos médicos que son ingenuos, les falta preparación en esta área, y hay otros que son netamente comerciales que todavía están insertos en el sistema y todavía están dando marca. No puede, la ley dice, no, usted médico no puede recetar con marca. Usted receta losartán, usted no puede colocar losapres, usted coloca losartán de 50 mililitros. Usted no puede colocar, por ejemplo, Copodex. Usted tiene que poner levetiracetam en comprimido de 500 miligramos. Entonces usted ya no puede colocar marca. ¿Por qué? Porque la farmacia, la idea es que nosotros como dependientes le demos las opciones al cliente y él, de acuerdo a su poder adquisitivo, puede adquirir una u otra. ¿Se entiende? Pero no pueden, y los médicos que hacen eso están violando la ley 20.724. ¿Ya? Hay médicos que no creen en la biviolencia. Lamentablemente, así en nuestro país ya hay estudios, señalan que la biviolencia es una realidad, que hay medicamentos similares al original y eso ya se estudió y el ISP lo validó. Si el ISP, que es el organismo que fiscaliza eso, dice que sí, nadie tiene el poder de cuestionar a la autoridad máxima en esto. ¿Ya? Entonces, acuérdense, las recetas pueden ser físicas o electrónicas y nosotros recibimos con principio activo. Ahora, si viene, igual le van a tocar recibir recetas con marca. Bueno, usted le puede decir a la paciente que le diga al médico que eso no lo haga más, que solo señale el principio activo, pero usted tiene, nadie, de hecho, ni siquiera el médico puede colocar abajo, que lo colocan y es mal visto, y es malo, va contra la ley, que colocan no autorizo cambio de receta, dice, de prescripción. Abajo, no sé si han visto la receta, y le colocan no autorizo que me cambien el medicamento. Eso es contra la ley, lo lamento. Doctor, no puede hacer eso. Así que usted está libre de entregarle a las opciones mientras sea el mismo medicamento, obviamente la misma dosis y lo mismo la presentación farmacéutica. No le vamos a dar cápsulas por comprimido, ¿no es cierto? Tiene que ser, si me piden, por ejemplo, los sartán o pregabalina de 75 miligramos, yo le tengo que dar esa misma, pero de otra marca. ¿Se entiende? No le puedo dar pregabalina 75 miligramos en comprimido y darle pregabalina 75 miligramos en cápsula, porque ya no es lo mismo. Y hay gente que se queja que usted le cambia ahí. No, no. Tenemos que dar el mismo medicamento, la misma dosis, la misma presentación. Ojalá sea equivalente, tenga franja amarilla, y de esa manera podemos tener un argumento más fuerte y decirle, mire, le estoy dando un medicamento bioequivalente, similar al original, así que con toda la confianza usted puede llevárselo. Disculpe, ¿se escucha como un sonido? Sí, sí, profe. Ya, Sí, vamos se a... escucha. Sí, que están llamando. Le voy a decir, están llamando. Es que estoy en el computador de mi hijo y los amiguitos lo están llamando. A ver. Ya ahí se paró, ¿verdad? ¿Se paró? Sí, Ya, mira, sí. déjale a mi hijo que déjesela aquí. ¡Cris! ¡Cris! Dile a tu amigo que nos llamen. Ven, ven, apúrate, que están llamando, no sé cómo pararlo. ¿Dónde están llamando, mira? Está sonando, ¿dónde? Para cerrar la aplicación, está sonando una... No voy a cerrar, sí. Te están llamando. Cierra el Discord. Dile, papá está en clase. En clase con la web. Ya. ¿Puedes cerrar el Discord? Ya. Gracias, hijo. Ya. ¿Puedo cerrar el Discord o no? Sí, ya. ¿Dónde está el para cerrar sesión? ¿Acá? ¿Acá? No, aquí, allá arriba no. Ah, cierro así no. Sí. Ya. Ya, gracias, hijo. Te estoy acusando. Disculpen. Ya. Entonces, cierra tu casa. Ya, gracias. Que este hijo tiene un computador más raro que no lo entiendo mucho.
Y ahora sí, perdón. Sigamos. Los amigos de él quieren jugar conmigo. Yo digo que yo estoy más grande y ya. Ya, listado rotulado de precios. ¿Vamos bien o no en los temas? ¿Sí? Sí. Vamos bien. Ya, listado rotulado de precios. Que esto yo se lo adelanté en delante. Súper importante. Se verá indicar, dice, el precio de venta en los rótulos de cada medicamento. Todos los medicamentos tienen que tener el precio, ya en la cajita, el envase secundario, legible. El rotulado de precio dice no será obligación para los productos que permanecen en la bodega, se entiende, ¿no es cierto? Solo se exige a los medicamentos que están en la farmacia, no en la bodega. Hablo de farmacia en la sala de venta. Sala de venta no es la sala donde espera el público, la sala de venta es donde está usted con sus medicamentos, ¿ya? El precio debe figurar, dice, en la cara frontal de la caja, ¿ya? En realidad se busca una parte donde sea como visible igual. En esa parte el ICP no pone tanto control, ¿ya? Impide que haya, porque las cajas no todas son iguales, hay cajas que tienen diferentes tipos de formas. Así, lo importante es colocar el precio en un lugar visible. Al interior del establecimiento dice no podrá utilizarse publicidad, afiches u otro mecanismo que informe los precios de productos de un modo que distorsione la comparación entre ellos. O sea, no puede haber manipulación. O sea, que alguien diga, oh, este medicamento está 100 o 200% más barato, ¿no es cierto? Y usted después ve el listado de precios, es mentira. ¿Ya? Eso dice esa parte de la ley. Y las farmacias, tal como les mencioné, tienen que contar con una lista física o electrónica de los precios, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la farmacia municipal tenemos un tótem que es como un módulo con una pantalla computacional donde la gente pincha y ve el medicamento si está o no. Y a veces van a la farmacia y dice, incluso tienen hasta el link en la página de la municipalidad. Entonces pueden acceder a ver qué medicamentos tengo disponibles. Entonces la gente va y dice, vi el que ustedes tenían Sustenan, que es una hormona testosterona. Y yo vi, sí, perfecto, sí, sí lo tengo, perfecto. Entonces la gente va, así no pierde el viaje, así que igual es una buena herramienta. Ya, eso es lo que es el listado rotulado, o sea, un listado de precios disponible al público, sea electrónico o físico, y las cajitas, todos los medicamentos en base secundario, los que le mostré acá, todos estos con precio, ¿ya? Promoción y publicidad. Solo se puede hacer publicidad de medicamentos de venta directa, o sea, paracetamol, ejemplo, vamos a usar el ejemplo de paracetamol mucho. Eh, y deberá ceñirse, dice, al autorizado por el ICP en el folleto de información al paciente. No se podrá indicar, dice, que un producto farmacéutico es inocuo. Nadie puede decir en una revista, en redes sociales, como ocurre, por ejemplo, algo horrible que veo en las redes sociales, consulta para que bajes de peso, tenemos Centis, y eso sale en redes sociales. Y eso es horrible porque un medicamento que es con receta retenida es un controlado que esa persona se puede estar presa en las redes sociales, presa, puede la PDI a buscarlo a ese nivel, si uno denunciara, pero no lo saben porque lo más probable por ignorancia no sepan que existe una ley que se llama 20.000, que la vamos a ver después, que es la ley de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, nada con receta retenida ni con receta se puede hacer publicidad, nada, está prohibido, solo venta directa. Eso es súper importante. Y nada que diga que el medicamento no hace nada. Es falso también. Falso, falso. Porque si los medicamentos tienen reacciones adversas. RAM, reacciones adversas al medicamento. Tampoco puede sugerir que este es más seguro que otro. Nada. Dice, la publicidad o promoción de medicamentos de venta bajo receta se podrá hacer solo al profesional de salud que prescribe y dispensa. ¿Ya? En el sentido de que un visitador médico, la ley le permite todavía visitar a un médico o a una farmacia e indicar, mire, tengo este nuevo medicamento, se lo venía a presentar, eso lo puede hacer, siempre y cuando no haya ningún interés creado, así como, mira, véndeme este medicamento y yo a fin de mes le doy una gift card a todo tu personal. Eso ocurrió y no es chiste, no es broma, eso ocurría antes. No puede haber incentivos porque eso todo puede producir, ¿no es cierto?, un malentendido. Y no podemos jugar con la salud de la gente. ¿Ya? Se prohíbe incentivar, dice, la adquisición o venta de medicamentos mediante cualquier ofrecimiento, obsequio. Esto aplica, dice, al cliente, al personal de salud, al personal administrativo, al que entrega medicamentos, a todo, al médico, todos. No pueden haber sorteo, rifa, premio,
punto, club de clientes, nada que fomente que alguien haga uso irracional. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los más grandes auxiliares de farmacia que eran buenos para recibir incentivos. Se llamaba, le decía, no le decía el apellido, pero sí el nombre era muy chistoso. Le decían Carlitos Canela, así se llaman. Ah, ¿conociste a Carlitos Canela? Y era un caballero, que lo conocí, tuve no sé si el privilegio, pero el hombre era muy trabajador, sí puedo decir que eso sí es verdad. Pero el hombre vendía las piedras, negaba todo lo que no le convenía y vendía como máquina. Y metía producto a gente, cosas que ni siquiera el público necesitaba. Lo más chistoso es que la misma empresa lo premiaba con televisores, por ser el mejor auxiliar con mayor venta en ese tiempo, que no se podía hacer esas cosas. Pero ha costado sacar un poco el chip en algunas farmacias, principalmente de independientes y franquicias o de barrio, porque las cadenas están tan en el ojo del huracán, y aparte que tienen sindicatos de auxiliares tan fuertes, que ellos han bajado un poco las revoluciones y se han puesto en pos de la normativa. Pero las farmacias independientes, franquicias, y todas ellas como que han empezado con las malas prácticas. Y tarde o temprano va a aparecer lo más probable un reportaje sobre eso. Ya son las que no están pidiendo receta médica, son las que están pagando comisión por vender un producto, etcétera. Así que vamos, esperemos el reportaje, pues yo creo que eso se viene pronto. Pero ya saben ya, pues la ley viene a prohibir todo lo que es incentivo, al médico lo cuestiona. Fíjese que muchos visitaron médicos perdieron su trabajo a ese nivel y que tuvieron Sí, que, tuvieron que redistribuirlo, ¿no es cierto?, en su empresa. Algunos despedidos y a otros darle otra tarea. Entonces, imagínense lo que una ley puede hacer. Los médicos iban a congresos a España, me acuerdo a Portugal, yo conocí a una doctora horrible que cambiaba de equipo de hemoglucotés o para tomar la glicemia. Cada año le cambiaba los equipos a la gente, no tenía sentido. Y ella se iba a Austria, a Portugal, y una doctora que no ganaba menos plata. Entonces, y ellos le pagaban, obviamente el laboratorio le pagaba todos los gastos. Se supone que iban a un congreso, entre comillas, pero en realidad se iba a vacaciones a Europa. Y los médicos siguen también el tema, abajó un poco, pero los médicos también siguen estando en el ojo del huracán también, ¿ya? Son los principales vendidos del sistema. sí, profe, siguen el ojo del huracán, siguen sospechosos. Tiene Sí, todavía gente encima. Sí, todavía, es lo mismo exactamente. y Díganos. usted igual, como hablaba de la farmacia de los hospitales, usted se ¿Mm? gana así detrás, donde se sienta todo el público y se pone a observar y uno observa ahí. Ahí ve toda la irregularidad, todos los errores que se cometen. Sí, Sí, exactamente. Muy bien, pues. yo me he dado la tarea, Excelente. yo me he dado la tarea para ir a hacer eso. Usted podría ser parte de un miembro del Consejo Consultivo de Pacientes. Ah, no, en serio, pero si en serio usted mira y observa a los pacientes y observa a la gente que está ahí atrás del mesón ahí en farmacia, porque aquí en este hospital de Curicó hay dos farmacias, una Ya. corriente y la otra de todo lo que es psiquiatría. ¿El de Y ambas Curicó es farmacias un hospital cometen, como nuevo que hay, bonito, o no? sí, sí, es nuevo, sí, Sí, se pasé una llueve, vez pasé por la carretera y vi un ¿m? hospital que queda así, dije, oh, qué magnífico ese hospital, dije ya. Ese debe ser, Es grandísimo, ya. sí. Es- Y hizo dos farmacias, po. Una Ya, farmacia para la gente con todo tipo de medicamentos y la otra es pura de psiquiatría, todo lo que es de ya, salud mental. Y en ambas se cometen perfecto. hartos errores. ¿Mm? Que se les Sí. caen los medicamentos, que no lo saben, lo fraccionan así, tratan mal a la gente, no también entregan luego. Ahí ve toda la irregularidad, sentadita ahí uno. Yo me di, Bueno, ahí eso está de alguna forma igual, hay leyes que están apareciendo, así que esperemos que eso igual cambie, pero sí creo en usted que hay que hacer una renovación, por eso que es bueno que ustedes se sí, preparen, porque lo más probable es que se viene una renovación de gente que no le está haciendo bien al sistema, porque son violentos. Solo hace poco teníamos sí, un cajero que vino a trabajar con nosotros, pero solo había plata,
tuvo 4 días y ya le quería pegar a uno de la farmacia. O sea, uno no puede estar con gente así, pues. Así que Existe importante, no mucha solo, agresividad, que sí, son eso mucha importante quería agresividad. señalar, no solo es esto del conocimiento, sino que también hay que cuidar la forma como nosotros hablamos, la habilidad blanda, Sí, cómo nos comportamos sí. con nuestros compañeros, el respeto y todas esas cosas. Deje ver el cronograma para ver Sobre cómo todo con vamos. los, ¿Mm? Disculpe, profesor, hace rato que quiero ¿Sí? hablar. Sí, sí, estimado, es que como le digo, no puedo. Gracias, María. Dante, Es cortito, comente. mire, Sí, dos sí, cosas. Eh, porque antes que se pase la cuestión del rotulado, del precio en los medicamentos. Los ya, precios no hay que ponerlos sobre el código. ya. Y después cuando uno lo va a pasar por la máquina no lee. ¿Ya? Entonces, me ha pasado eso, por eso les digo, como sugerencia para mis compañeros. Sí, pues no hay que Y, colocar en el código barra, pues, exactamente. y lo otro que, y esto para mis compañeros extranjeros, que investiguen cómo, no sé si está en el curso, pero que investiguen las denominaciones aquí de las diferentes instituciones de salud. Por ejemplo, CEFAM, ¿qué significa CEFAM? Porque la gente, todos repiten consultorio, fui al consultorio, fue al consultorio, pero todos tienen diferentes nombres y es Sí, necesario conocer esa nomenclatura. muy bien, muy bien. Eso nomás. Sí. No, Gracias. muy, muy bien. Hoy, se supone que por cronograma deberíamos llegar hasta la clase 5. Me corroboran, si no me equivoco? Porque se supone que tuvimos la clase uno. Esta es la clase quinta, ¿no es cierto? La clase quinta porque la uno fue como introducción, después vienen de pares para hacer la prueba, la 2 y la 3 una prueba, y la 4 5, ¿no es cierto? Estamos bien, ya. Entonces en el cronograma deberíamos terminar la norma general técnica 140 y vamos bien en el tiempo. ¿Ya? Súper bien. Así que avancemos, ¿les parece? Avancemos porque vamos muy bien en el timing. Y así me da opciones para yo mostrarle, entre más rápido termino la clase, me da opciones a mí para yo poder enseñarle otras herramientas que le van a servir. Aquí dice acá, profe, ¿cuántas pruebas Profesor, van? Yo sé de una. Sí, solo una. Diga nomás, Tiva. la clase de lunes, como no se pudo hacer, esta sería 2 en 1, algo así, ¿no? No. Vamos a hacerla el jueves. No, yo no hago Ah, dos el en jueves. uno. Sí, sí, ya Ah, voy ya, ok. lo escribí en el grupo, pero si alguien me ayuda a volverlo a decir, se lo agradecería. Por favor, si alguien puede colocar en el grupo, el día jueves se va a hacer la clase. O sea, se supone que la del lunes la estamos haciendo hoy día, para yo poder hacer la prueba mañana y mañana es jueves, ¿no es cierto? Sí, jueves y viernes. ¿Mañana es jueves o no? Estoy perdido yo en la fecha, a ver. Sí, mañana es jueves. Mañana, jueves y viernes, el plazo para que ustedes den la prueba de la clase 3 y 4. ¿Ya? Perdón, 4 y 5. ¿Se entiende? La clase 4 y 5, o el módulo 4 y 5, según el cronograma que les compartí el cronograma, tengo entendido. ¿No es cierto? El cronograma se lo compartí en el grupo, ¿no? Sí, Sí, sí lo profesor. comparto. Me parece que se lo mandé. Sí, lo compartí. Acuérdense, entonces ahí sale el cronograma, sale clase 1, que fue la instrucción, la clase 2 y 3 fue la que se evaluó en la primera prueba. La cuarta y la quinta son las que se van a evaluar ahora en la segunda prueba del jueves y viernes. ¿Ya? ¿Estamos bien? Profe, ¿cuántas van? Yo sé de Profe, una sola. profe, ¿Sí? Pues, ¿estamos bien o profe, no? ¿puede ¿Sí? dar el Ok. título de a dónde hasta dónde? Sí, Porque yo, lo digo al final. No, pues que miren, en el sí, cronograma, porque yo he estudiado, le saco miren, no tengo ningún problema, le saco una fotito acá, estoy con el cronograma aquí al lado. Espérense. ya, Según el cronograma, acá, espérense. Este cronograma, ahí está, 4. Este, 404. Legislación farmacéutica, ahí está, le voy a hacer una foto. Ese, legislación farmacéutica, clase 4, según el cronograma, ¿no es cierto? Y la 5, que sería la ley 20.000 y la norma 140, que es la que vamos a ver ahora. ¿Ya?
En el fondo vendría a ser de la página... de acá. De la página... ¿Ven esa página? Donde dice decreto 405. Sí, sí. Sí, Sí. dice Decreto que empezamos... 405, chévere. Sí, no, partimos de la 466, más atrás todavía. 466. De acá. ¿Ya? Porque llevamos solo una prueba. ¿Se acuerdan que hicimos ya? Acá donde dice 466, pero dice reglamento de farmacia, funcionamiento de la farmacia. Eso, funcionamiento de la farmacia. Funcionamiento de la farmacia. Ah, Acá está, de esta. ¿Ya? Del 2.4.3, de aquí parte espérese, del, la para que prueba. vean. Sí. Le voy a sacar una foto a la página, ¿ya? Ya. De esa Ya. página parte, ¿no es cierto? Hasta todo acá. Hasta acá. Ah, Hasta, ya. Hasta obviamente, ahí. hasta no al 2.9, ¿ya? Ya, eso entra en la prueba. ¿Estamos bien? Porque ya el módulo, espérese, el módulo 5, eso, ya el módulo 6 dice legislación y estructura de la farmacia, y eso es esto de marco de acción del ICP, y eso ya el módulo 6, ¿ya? Que eso es la clase de mañana. ¿Les parece? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí la prueba? ¿Hasta ahí la Sí, prueba? hasta, ¿Hasta el 2.6 la o sea, prueba? hasta el 2.9, pero el 2.9 no entra, pues. 2.9 es parte de la materia de mañana, ¿ya? Ya. Ya, entonces pasemos al Entonces, 140 para que lo alcancemos a pasar con tiempo. Bien, ¿ya? Ya, norma técnica ya. 140 del año 2012. ¿Cuántos alumnos hay? Que no, a ver, voy a salirme igual para mirar. ¿Cuántos alumnos hay? 30. 30. 30 alumnos. Gracias, perfecto. Le voy a dar los últimos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda, algo que quiera mencionar, y porque ahora no vamos a parar. Perfecto, entonces se da por hecho que está claro, ¿no es cierto? Ya, vamos acá. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Se ve la Sí, imagen? profe. La norma técnica Se ve, 140. se ve, Sí, profe. profe. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es farmacovigilancia? ¿Han escuchado usted alguna vez alguien que quiera comentarlo rápidamente? ¿Ha escuchado hablar de Sí, farmacovigilancia? ¿Qué es sí. farmacovigilancia? A ver, dígame. Es la comprensión y la prevención de los efectos adversos de dándole los medicamentos a un paciente. Así lo veo yo. Yo Ya no, trabajo está con bien. pacientes y con pacientes. No, bien, buena información que puedo dar. Perfecto. Ya yo le voy a explicar, le vamos a explicar con un ejemplo. Mire, nosotros en la farmacia tenemos un medicamento que es sujeto a farmacovigilancia a nivel nacional. ¿Ya? Mm, Actualmente existe el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que lo compone, vamos a explicar ahí quién lo compone, más abajito, y, y hay medicamentos que tienen farmacovigilancia activa. Significa que tiene que tener supervisión de hasta del mismo laboratorio. Nosotros tenemos un medicamento que se llama clozapina, que es un medicamento que se utiliza para la esquizofrenia. Es un medicamento sí. muy efectivo, pero así como es muy efectivo, tiene una reacción adversa en la disminución de las defensas en el individuo, baja los glóbulos blancos o recuento de neutrófilo, más específico. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos pacientes, yo no le puedo llegar y vender la clozapina, aunque me quieran pegar y matar. Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque esos pacientes son muy violentos. Entonces, siempre se espera que ojalá venga un familiar y ojalá nunca traiga al paciente. Disculpe que lo diga así, porque mi primer despacho de Sí, clozapina fue en Vitacura y tuve que estar encerrado en una farmacia 2 horas
Tuvimos que cerrar la farmacia para que se fuera la familia que me quería pegar, la familia entera. Porque yo lo único que le dije era que no le podía vender la clozapina porque los resultados del hemograma habían salido alterados. Y esas solas sencillas palabras sentenciaron, casi me sentencian a una golpiza brutal. Y logré arrancarme al segundo piso. Cerramos la farmacia y no pude entregar el medicamento y hasta que se fueron. Luego con el tiempo, bueno, no todos los pacientes son así. Ahora estoy en una farmacia municipal. Tengo 3 pacientes de clozapina. De esos 3, una señora venía con su hermano, que tenía el problema, pero no era tan violento. Pero de repente él, cuando tú hablabas con la persona, él venía y se paraba casi face to face y te decía, ¿me lo va a vender o no? Y súper violento igual. Y yo le decía, señor, caballero, tranquilo. Ah, ya, y se iba. Después al rato venía, ¿me lo va a vender o no? Y estaba todo el rato así, yo no podía entablar ninguna como conversación con la paciente. Hablé con el usuario, le dije, mire, le recomiendo que nosotros queremos ayudar en este caso a los pacientes con esquizofrenia, pero necesitamos que igual ustedes como familiares cooperen, ¿ya? Fui claro y le dije que en realidad ella quería que igual le vendiera la clozapina, que después me iba a traer los documentos y le dije que no. No, 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 porque la ley exige que yo tengo que pedirle el hemograma a ese medicamento. Entonces, Sí, estoy haciendo como una introducción para que ustedes entiendan la importancia de la farmacovigilancia. Significa que los fármacos producen reacciones adversas. sí. Hablemos de reacciones adversas ahora comunes. Hablé de una reacción adversa que era bien complicada de la clozapina. Hablemos de reacciones adversas que a lo mejor no requieren que yo mande hemograma, examen a un laboratorio que me lo apruebe antes de despacharlo. No. Por ejemplo, algo que los auxiliares saben de que la aspirina tiene un efecto adverso muy característico. ¿Quién se la sabe? La Produce aspirina. hemorragia. Muy bien. ¿Hemorragia a qué sistema? ¿A qué parte? Al, Le doy alternativa. ya, a ver, Hemorragias digestivas, hemorragias gástricas, intestinales, digestiva. ¿ya? Puede ser digestiva y gástrica. Bueno, digestiva y gástrica es como similar. Gástrica y Sí, digestiva, exactamente. La sí. aspirina o los ibuprofeno, el ketoprofeno, se han visto que una de sus reacciones más adversas es que el uso indiscriminado de estos medicamentos, quiere decir que una persona los toma todos los días, puede tener hemorragias a nivel gástrico. Y Sí. lo otro, que también Profesor, una reacción adversa, disculpe, y aquí se van a aprender una reacción adversa de estos medicamentos, pero un poquito. Termino la idea y le doy el pase. Otra reacción adversa que produce estos medicamentos es falla renal, problemas renales. De hecho, nuestro bailarín Rodrigo Díaz se fue a parar al hospital por tomar tanto ibuprofeno, porque como él es bailarín y le duelen las articulaciones por tanto bailar, eh, empezó a tomar ibuprofeno todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó el riñón a cansarse, porque eso es lo que hace los medicamentos como la aspirina, el ketoprofeno y el ibuprofeno, que son parecidos de una familia similar, que lo que hacen es estrechar una arteria que alimenta con sangre al riñón. Dama, ahora a usted le doy la palabra. Comente nomás a la persona que quería comentar. ¿Carmen, parece o no? sí, no, es que no se están respetando las manitos. La compañera no deja que contesten otras personas. Sí, Carmencita, lo que pasa es que yo señalé que estoy como en una presentación que es PDF y me cuesta volver a la imagen. Entonces, sí, disculpen, esta clase va a ser súper así. En realidad es mi responsabilidad más que la de la alumna, pero porque estoy en un computador y estoy usando una PPT que no es un PowerPoint. Entonces, como que tengo que entrar y salir a cada rato de la pantalla. Ya, eso para aclarar. Así que, Carmen, por favor, diga nomás qué quiere comentar. Profesor, Ah, era ya. eso, para Ah, aclararlo, no. porque es que la No. compañera deja su audio encendido, entonces se escucha un ruido y nos desconcentra cuando usted habla. Sí, no, sí es importante. Dante tenía la manito. Si el Dante ya habló, si la puede bajar. Mira, ahora me salí igual de la pantalla. Voy a silenciar a Dante. Pero como le digo, es más mi responsabilidad porque
justamente estoy en un computador que no es el mío, ¿ya? Pero sí tiene razón, Carmen, lo hablamos en un principio, por favor. Voy a hacer el esfuerzo entonces de salirme igual para ver si alguien tiene una manito levantada o por el WhatsApp. Bueno, ahí nos vamos a organizar. Pero Eh, eso, Carmen, ¿ya? Disculpe, profesor, yo sé que hablé hace poco, pero es que lo que tengo que decir no lo puedo dejar de decir. Don Dante, sí, es que para. Ya, cuéntenos rápido. Tiene que ser, Lo que sí, pasa, rápido y mire, conciso. yo antes de trabajar en farmacia, profesor, y qué bueno que se pueda disentir con lo que usted dice, ¿ah? Yo antes de trabajar en farmacia he trabajado 20 años en psiquiatría. ¿Y sabe qué pasa? Los pacientes, cuando están descompensados y agresivos, es porque están sin medicamentos, justamente. Claro. Y la familia de los pacientes, de los usuarios, de las personas con discapacidad de causa psíquica, también están enfermos. Entonces, cuando uno estigmatiza a las personas que sufren discapacidad mental, tiene que tener cuidado con ese tema porque es un tema bastante doloroso para ellos. ¿Me entiende? Sí, por supuesto. El tema de la clozapina es un tema muy importante. Como nosotros en la salud, y esta debe ser la causa, estamos en manos de tecnócratas, o sea, de tipos que ven solamente el dinero. Yo lo voy a decir que yo conozco perfectamente la norma técnica del uso de clozapina. ¿Ah? Porque he tenido muchos pacientes con esquizofrenia con uso de clozapina. Y este medicamento realmente mata, ¿me entiendes? Y resulta que como sale tan caro hacer, tendrían que hacerse para evitar la leucopenia, para saber que el paciente tiene leucopenia y se puede morir, tendrían que hacerse 2 hemogramas al mes. Y resulta que no se hace por plata, ¿me entiendes? Entonces, eso lo quería hacer yo, Sí. Sí, no está profesor. bien, Dante. Qué bueno que Ahora, uno el tema, pueda claro, el disentir, tema, sí, pero el es tema, un don tema ese. Dante, disculpe, el tema, don Dante, para complementar lo que usted dice, o para responderle igual, es que en el caso de ese medicamento, que es un medicamento muy delicado, puede matar a una persona, pues entonces el dependiente de la farmacia se metería después en problemas judiciales terribles, ¿ya? Pero no quiero andar mucho en eso, don Dante, porque para poder avanzar con la clase, en este caso nosotros queremos ayudar obviamente a los pacientes, pero la idea es ahí tiene que haber un 50 y 50. Pues en el fondo los pacientes, los familiares principalmente, yo sé que están cansados y agotados, piensen nosotros también que atendemos todos los días pacientes enfermos, también nos agotamos y nos cansamos, somos seres humanos. Entonces tiene que ser estos 50 y 50 para que nos podamos entender y cooperar, ¿ya? Pero si llegan pacientes, lamentablemente no, por ley también no pueden llegar pacientes que no estén con todo su sentido a una farmacia porque también pueden poner en riesgo a otras personas por sus reacciones, que son involuntarias y lo sabemos. Pero hay un tema también de otros derechos que se pueden pasar a llevar, entonces por eso que nadie, al contrario, nadie quiere estigmatizar. De hecho, yo soy una farmacia municipal, los que no negamos porque ¿qué hace una farmacia de cadena o de barrio? Don Dante debe saber. No tengo clozapina, para la casa, al tiro, no se calienta la cabeza. Eso es lo que hacen. Entonces, no, pues yo estoy dentro de las farmacias que doy cara y ayudo a la gente con esa enfermedad y tengo los RUT de los familiares, los teléfonos de la señora y me preocupan también los pacientes y por eso que tengo que pedir el permiso al laboratorio, porque con la clozapina yo tengo que mandar los exámenes a un laboratorio, en este caso el dueño del registro. Si el dueño del registro es Sinton o el laboratorio Chile o lo que sea, yo tengo que mandarle a ellos los exámenes y el laboratorio farmacéutico aprobarme el despacho. Y luego que me manda la aprobación, yo le puedo entregar el medicamento al paciente. Así que yo me siento súper contento porque en el fondo somos de las farmacias que no negamos la clozapina y al contrario, tengo más pacientes cada día. Sol, tiene la manita levantada para que sigamos. Sol tenía la manita levantada. ¿No? Ya. Eso. Ya, entonces ya, y si se comentó el tema, Sol sacó su manito ya. Sigamos entonces. Espérese, esto ocultar. Vamos a volver a la presentación. ¿Se ve la presentación? Ya, ese era el ejemplo. ¿Se ve o no?
¿Alguien que me puede, que como me salí volví de nuevo? Sí, sí ¿Se se ve? ve. Ya se ve. Ya, entonces, es importante que nuestra entidad sanitaria de alguna forma preste atención a lo que hacen los medicamentos en los pacientes. Sabemos que hay algunas reacciones adversas que ya mencionamos, como el caso de la aspirina o el ibuprofeno o el paracetamol, que su reacción adversa más común es hepatotóxico, ser hepatotóxico, o sea, una persona que toma mucho paracetamol en muchas dosis, sobre 8 gramos, puede ya empezar a tener daños hepáticos graves. Entonces, qué bueno saber que en Chile hay un sistema nacional de vigilancia y vamos a ver cómo nosotros podemos reportar, ya para que ustedes sepan que yo puedo reportar una reacción adversa a un medicamento. Entonces, vamos a definir la farmacovigilancia como conjunto de actividades relacionadas con la detección de esta reacción adversa, o sea, un paciente que toma un medicamento habitual y de repente reaccionó mal, eso es una reacción adversa, porque no es algo contemplado en la normalidad del tratamiento. También conjunto de actividades relacionadas con la evaluación, comprensión, prevención de los efectos adversos, ¿no es cierto?, asociados al uso de medicamentos o cualquier otro problema asociado a su uso, ¿ya? También puede ser una interacción. Por ejemplo, hay una interacción que produce una enfermedad que se llama rhabdomiólisis. Es bien raro lo que le estoy diciendo, pero más común de lo que ustedes creen, que es la combinación de atorvastatina y gemfibrosilo, que tiene que ser algo de alguna forma evaluado por un médico. Hay pacientes que le dan para bajar el colesterol y los triglicéridos, le dan atorvastatina y gemfibrosilo. Pero está reportado en la literatura científica que esos dos medicamentos pueden producir rhabdomiólisis. ¿Qué significa rhabdomiólisis? Destrucción del músculo. Si se destruye el músculo, las proteínas se van al riñón y cargan el riñón y cansan el riñón, porque el riñón no, se esfuerza por no eliminar las proteínas, porque no se pueden eliminar proteínas por la orina. Entonces el riñón se trabaja más de la cuenta. Entonces ahí estoy afectando dos sistemas rápidamente, el músculo y el riñón. Entonces, los médicos tienen que saber que esa combinación de atorvastatina y gemfibrosilo, que muchas veces puede ser muy recurrente, puede producir cansancio en las piernas de personas mayores o debilidad muscular, o puede incluso hacer creer a otro médico especialista que la persona tiene miastenia gravis, que es debilidad muscular. Entonces uno dice, se va produciendo un error, un fenómeno que está ultra documentado, que es un error de que se llama la cascada de la prescripción. Significa que un médico le da un medicamento a un paciente, nadie sabe lo que le está produciendo, le produce una reacción adversa, va a un especialista y el especialista no logra escarbar mucho lo que tiene, o que habían dos medicamentos que hacían interacción, y empieza a tratar como si tuviese otra enfermedad el paciente con otro medicamento, y así tenemos un paciente que va teniendo puros medicamentos parche de los mismos medicamentos, de la misma reacción adversa de los medicamentos anteriores. Y eso ocurre en nuestro país, ocurre, ¿ya? Entonces hay que tener un ojo súper águila para darse cuenta de que, por ejemplo, algo súper simple, y lo comento para que Dante también, yo creo que a lo mejor le ha pasado. Gente que va a la farmacia con tos, mucha tos, y uno le da jarabe para la tos, tos seca, todo lo que sea, tos con flema, y no levanta el caballero. No, tos, tos, tos. Y se da cuenta que uno, oiga, una consulta, ¿usted toma enalapril por si acaso? Sí, toma enalapril para la presión. Y el enalapril, en algunos pacientes, tiene la reacción adversa de producir tos, porque inhibe un reflejo. ¿Se fija? Entonces, un medicamento te produce una reacción adversa y después la persona cree que tiene un resfrío, o que tiene una faringitis, o que tiene un problema broncopulmonar, y no es así. Era un fármaco el que le estaba produciendo la reacción adversa. Y esa reacción adversa estaba siendo mal interpretada por otros médicos especialistas o personales de la salud. Entonces, es súper importante que uno notifique cuando hay una reacción adversa en este caso, a la entidad que yo les voy a decir que es el ISP. Entonces, en la norma 140 menciona que tiene que haber de alguna forma un sistema nacional de farmacia, de farmacovigilancia, que tiene que ser multisectorial, o sea, que involucre a varias organizaciones, por ejemplo, MinSal, ISP, los dueños de los medicamentos, o sea, el registro titular. ¿Se acuerda que yo les mencionaba que los laboratorios tenían que inscribir al medicamento que producían o al que importaban y se le daba como un carnet de identidad, ¿ya? Entonces, los dueños de los registros o los dueños de los medicamentos, el dueño, por ejemplo, de este Nastul, que
que si yo veo acá el registro sanitario, dice que es de Instituto Sanitas, y sale entonces él es el dueño de este medicamento. Entonces Instituto Sanitas tiene que participar dentro de esta red multisectorial, que es Ministerio de Salud, ISP, o sea, público-privado tienen que participar al respecto. Profesionales de la salud, o sea, las personas que trabajan en la farmacia, las personas que están dentro de un hospital, los médicos, las enfermeras, todos, kinesiólogos, todos los que vean una reacción adversa, tienen que participar en este Sistema Nacional de Farmacovigilancia. O el usuario. Dice, ¿qué debe contar este Sistema Nacional de Farmacovigilancia? Con un sistema de notificación de sospechas, ¿ya? De reacción adversa. Y tiene que estar abierto a todos los actores, de tal manera que permita identificar el medicamento, evaluar la sospecha y los riesgos asociados. Significa que el ISP, cuando tú le reportas eso, ellos tienen una página que se llama RedRAM, que se llama Registro, ¿no es cierto?, de reacciones adversas al medicamento. Y el ISP lo que hace en el fondo es ver lo que tú le estás diciendo o lo que le dice el profesional de la salud o lo que puede decir cualquier persona en esta cadena. Y el ISP analiza esta información, incluso la puede compartir a la agencia UPSALA, que es la agencia que es la máxima agencia internacional que ve la farmacovigilancia en todo el mundo. Entonces, y UPSALA empieza a revisar esta información y ve si otros países también la han informado y trata de ver si hay alguna correlación, ¿ya? Así es como se van nutriendo el folleto ese que usted encuentra dentro del medicamento, ese que dice folleto al paciente, donde dice la reacción adversa. Toda esa reacción adversa que van apareciendo se van agregando gracias a que la gente en todo el mundo la reporta. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes le hablé del caso de la domperidona que ya no está en gotas y en supositorio porque producía un problema en los niños que era arritmia. Entonces, como eso se informó y se notificó, el UPSALA tomó, que es este organismo internacional, tomó carta del asunto, se coordinó con la agencia de cada país y le dijo, no, tienen que este medicamento reportar en el folleto del paciente que produce esta reacción adversa y lo vamos a limitar a niños mayores de 12 años. Y cortó de alguna forma de 12 para abajo. Todo eso se produce gracias a la forma. Lo que pasa es que para todos nosotros es invisible esto, pero esto funciona hace años y así se va nutriendo. Lo que pasa es que nosotros vemos el producto terminado, pero lo importante es que todos somos responsables de notificar, ¿ya? Y la notificación la puede hacer usted en la página del Instituto de Salud Pública. Le voy a mostrar en un link en el WhatsApp más ratito. Entonces, tiene el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, debe tener un sistema de prevención de los riesgos asociados al uso de medicamentos. Diseñado, dice, para reducir la probabilidad que se produzcan reacciones adversas a medicamentos. Entonces, de ahí la importancia de que todos organismos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, tiene que sacar videos, infografía, circulares, enviarlas, ¿no es cierto? El ISP, si ustedes me preguntan, el más activo en farmacovigilancia es el ISP. Tiene notas informativas. Por ejemplo, la otra vez sacó uno muy importante, se lo voy a compartir. Acuérdense de todas estas promesas por WhatsApp. ¿Quién me puede ayudar a recordar las promesas que estoy haciendo por WhatsApp? Para que no se me olvide. Profe, hoy no pude asistir por trabajo, sin ningún problema. ¿Quién me puede recordar que le tengo que mandar lo de farmacovigilancia del ISP y lo del RedRAM del ISP? Que me coloquen ahí para acordarme y mandárselo. ¿Ya? Acá tenemos como un diagrama. Si ustedes se fijan, acá está el ISP. Los profesionales de salud detectan reacción adversa y la comunican ¿a quién? Al ISP. Los titulares del registro, el dueño del medicamento, lo reporta al ISP. Los centros asistenciales pueden reportar también a los titulares de registro. O sea, por ejemplo, yo detecté que, no sé, una carbamazepina había producido un rash cutáneo en un paciente. Yo, Centro de Salud, CESFAN, reporto al titular del registro y el titular del registro la obligación de reportar el ISP. Una farmacia de la calle, cadena, puede reportar a un hospital, puede reportar a un servicio de urgencia, puede reportar.
Pero lo importante, si se fija, todos están participando, ¿se dan cuenta? Todos en la cadena. Participa el titular, participa el profesional de la salud o algún programa ministerial. Y el paciente también del territorio nacional también puede participar. Acá lo que es la notificación de las reacciones adversas. ¿Ya? Sabemos que los medicamentos tienen el potencial, ¿no es cierto?, de provocar un efecto beneficioso, para eso son creados, pero también de alguna forma aparecen efectos que no están contemplados, ¿no es cierto?, en la toma de este medicamento o la administración. Entonces también tienen un potencial de producir efectos dañinos. ¿Saben? Para que ustedes sepan, la farmacovigilancia nació principalmente por un suceso que ocurrió con la talidomida, ¿ya? La talidomida era un medicamento que se usaba, ¿no es cierto?, por un tema de la hipertensión en algunas mujeres, eh, o por temas, ¿no es cierto?, de salud, y cuando lo empezaron a tomar mujeres embarazadas, empezaron a nacer niños con deformaciones. Cuando ocurrió eso, se dieron cuenta que los medicamentos entraban en contacto con la placenta y entraban al torrente sanguíneo del neonato, produciendo malformaciones congénitas. En los niños, si ustedes busquen el concepto talidomida, se lo estoy escribiendo, son marcados a generaciones, niños sin brazos, sin pies o a veces sin ninguna extremidad. Eso gatilló mucho tiempo atrás que debía haber una mirada de una organización que vea la seguridad del paciente y ahí se creó el concepto de farmacovigilancia. Ese es su origen, para que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, eh, en estos últimos años se dan en condiciones, dice, de buena utilización de medicamentos, aunque uno utilice el medicamento para algo que me va a ser útil, puede haber siempre una reacción adversa implícita, un mareo, una baja de presión, un rash cutáneo, etcétera, ¿ya? La farmacovigilancia no solo se ocupa de la reacción adversa, sino que también se preocupa de otros problemas asociados a la utilización de medicamentos como errores de medicamentación, falta de eficacia, abuso, dependencia y adicción. O sea, la farmacovigilancia también dice, este medicamento, que es la ciclohensaprina, se supone que se utiliza para... ¿Para qué se utiliza la ciclohensaprina? ¿La han escuchado ustedes o no? Alguien que... A ver, voy a salirme para que... Levanten la manito. ¿Quién quiera participar? ¿Para qué se utiliza la ciclohensaprina? Acuérdense de colocar presente en el chat, por favor. La ciclohensaprina es un relajante muscular, ¿ya? Pero la gente que lo compra en la farmacia lo compra para dormir. La gente cuando iba a Estación Central y tomaba el bus, me decían literalmente, deme una ciclohensaprina porque con eso yo me voy durmiendo. Ya, eso presente en el chat es Soledad Carpio. Si puede escribir en el chat de acá del Zoom, por favor, acá. Eso, no he mirado tampoco el chat. A ver, claro, ahí, si ahí han colocado presente. Eso, coloquen ahí en el chat del Zoom, por favor. Ya, vamos a volver entonces. Ya, entonces, eso es una mala utilización y la farmacovigilancia también se pronuncia al respecto. Por ejemplo, el Ozempic, que se utilizaba para bajar la glicemia, ¿no es cierto?, en personas diabéticas, se utilizó para adelgazar por muchas mujeres y hombres. Falta de eficacia, un medicamento que, por ejemplo, acenocumarol, que era reportado por algunos médicos de hospital, de que no producía buena coagulación, el acenocumarol de tal marca, de tal laboratorio. También es importante. O este medicamento está produciendo dependencia, por ejemplo, la codeína que se utiliza en jarabe. Karen González también trate de colocar en el chat del Zoom presente. Ahí tienen que colocar en el chat del Zoom, por favor, para así pasar la lista de una. Entonces, definamos rápidamente algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué significa error de medicación?
Entonces, para todos nosotros, error de medicación va a ser un acontecimiento que puede evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de un medicamento. Mientras dice que la medicación está bajo control del personal sanitario, del paciente o del consumidor. Y entonces, en el fondo, el error de medicación es súper evitable. ¿Por qué? Porque en el fondo tú utilizaste inadecuadamente un medicamento. Pero eso, tal como lo señaló una alumna, yo puedo utilizar inadecuadamente un medicamento si en la farmacia también me lo entregan mal, o yo no reviso bien, y hay varias, o si me lo administran mal también en un lugar. Eso es un error de medicación. No, el error de medicación no significa que solo el paciente se equivoca. Puede ser lo que ocurrió en el Felibulne, que fue súper grave, hace tiempo atrás, 2010, si no me equivoco, que en vez de inyectarle insulina a las mujeres embarazadas, que estaban dando a luz, muchas, le inyectaron heparina, que era un anticoagulante, y murieron muchas mujeres. Y eso fue sumario, que a la escoba. Vean esas noticias que nos enseñan para evitar los errores de medicación. Y eso fue un error del establecimiento de un profesional. Entonces, el error de medicación puede ocurrir por un profesional o por uno mismo, que típica persona, ¿no es cierto?, que le cuesta organizar su medicamento, o que vive sola, que toma un medicamento y no se acuerda del pastillero, metió como 5 en el pastillero y no se acuerda si se lo tomó, se lo vuelve a tomar, se lo toma 2 veces, 3 veces, ocurre, hay de todo, ¿ya? Falta de eficacia. Falla inesperada un medicamento para producir el efecto deseado, según lo determinado por una investigación científica. Una falla de laboratorio, como yo le indiqué, el tema de lo anticonceptivo. Falla de telote, retirar, pero la farmacia no hizo su trabajo, lo dejó todavía ahí a la venta, se lo tomó una persona y quedó embarazada. Falla de eficacia. No hizo su efecto anticonceptivo porque había un problema, ¿no es cierto?, en la formulación. Abuso. Uso excesivo, intencionado, permanente o esporádico de un medicamento que se dice acompañado de efectos nocivos físicos o psicológicos. O sea, una persona que abusa de un medicamento, tramadol. ¿Cuáles son las drogas que más yo veo que abusan? Yo veo 3 o 4. Se las voy a decir de inmediato. Sopiclona, abuso indiscriminado. Tramadol, abuso indiscriminado. Pregabalina, ¿no es cierto? Y sopiclona, pregabalina, tramadol y la codeína. Uso indiscriminado. Quizás la gente lo usa por el dolor, pero el uso indiscriminado puede hacerte aparecer otros problemas de salud. Por ejemplo, no es para meter miedo, pero en Inglaterra la pregabalina se está tomando demasiado, en más pacientes, me parece que 8 millones de personas lo utilizan, acá en Chile 1 millón, pero la pregabalina la están utilizando junto con otros depresores del sistema nervioso central como clonazepam o como tramadol y pregabalina entre medio. Y han muerto muchos pacientes por esa combinación. Entonces, 3.500 muertes, si no me equivoco. Ahora en Chile no se ha analizado el caso, pero yo veo en la farmacia esa misma combinación. Benzodiazepina con clonazepam, tramadol y pregabalina. Entonces, no nos sorprenda si es que a alguna persona le viene un paro cardiorrespiratorio o le cueste respirar o presente un problema, porque cuando nosotros usamos medicamentos que se potencian entre ellos, vienen los problemas. Por eso ¿por qué nosotros no nos recomendamos el alcohol con medicamentos? Porque el alcohol es un medicamento depresor, va a interactuar con los medicamentos depresores, como justamente el clonazepam, el tramadol y la pregabalina. Entonces ahí sería una bomba fatal, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que evitar, ¿no es cierto?, el abuso de drogas, ¿no es cierto?, y siempre contar con una venia o con una supervisión de un médico. Entonces, de acuerdo con la ley de fármacos, las farmacias son centros de salud y que contribuye a labores de farmacovigilancia. Por lo tanto, las farmacias son las que deberían, las primeras, tanto auxiliares de farmacia como químicos farmacéuticos, deben ser las primeras en reportar esto, ¿ya? La información, dice, respectiva a reacción adversa es responsabilidad de todos, tanto, lo dijimos 1000 veces, profesionales y personas que la usan. ¿Qué se notifica? Se notifica, dice, efectos graves. Tengo 5 tipos de eventos. Un efecto grave se notifica dentro de las primeras 72 horas.
cuando hay muerte o riesgo vital por el medicamento. O sea, la persona se tomó un medicamento y se murió. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, Philip Bulne, 2010, si no me equivoco. Heparina, confusión, insulina heparina, muerte. 72 horas se tiene que, eso, dentro de las 72 horas se tiene que informar. Hospitalizaciones, o sea, un paciente eh, bebé venía a la farmacia a buscar Trioval, le vendieron Tramadol, el bebé hospitalizado con riesgo. Informar dentro de 72 horas. Incapacidad persistente o permanente. Ocurre en personas que han tomado medicamentos y se han desmayado en la farmacia. O, me acuerdo, caso, Estación Central, Migranol. Paciente pide Migranol para el dolor de cabeza. Le viene una puntada, se lo toma, pues le dolía mucho la cabeza, le viene una puntada y tuvo una, por así decirlo, una arteria mesentérica del estómago, se le reventó por tomar Migranol. No los quiero asustar, pero el Migranol es un potente vasoconstrictor. Por lo tanto, una persona que tiene colesterol alto o que tiene problemas a la circulación sanguínea, un vasoconstrictor es romper una arteria. Se rompe en esas circunstancias. Y esta persona, yo me acuerdo, tenía una leve obesidad y tomaba ese medicamento. Fue a parar inmediatamente al Estación Central, a un hospital que estaba cercano en Quintana Normal, San Juan parece. La vinieron a buscar. O malformación congénita, como la talidomida, por ejemplo, que ya... Ustedes dicen, bueno, la talidomida supongo que ya no se vende. ¿Se vende todavía? Se vende todavía, pero no en mujer embarazada. Ya no la pueden usar las mujeres embarazadas. Efectos adversos graves, espero que haya quedado claro. Segunda causa para poder yo notificar. Reacción adversa al medicamento, RAM, acuérdense, RAM, reacción adversa al medicamento es una sigla, de medicamentos nuevos en el mercado. O sea, todos los medicamentos, menos de 5 años, por eso a veces cuando viene un medicamento nuevo, uno tiene que estar atento. Cuando sale, por ejemplo, salió el Celecoxib, o el Celebra, en su tiempo. Que ahora, ¿qué se sabe del Celecoxib? Que se utiliza bastante como analgesia para las personas con artrosis. Pero ¿qué dice la farmacovigilancia por otra parte? Dice que las personas que tienen problemas cardiovasculares de alto nivel, por ejemplo, un obeso, un hipertenso, diabético, no debería usar el Celebra porque el Celebra se relaciona con aumento de coágulos en pacientes que tengan riesgo cardiovascular elevado. Pero ¿qué ve uno en el CEFAN? Que todos los pacientes cardiovasculares elevados son los que llevan Celecoxib en grandes cantidades. O puede que el CEFAN le dé 4 cápsulas, pero después ese paciente va a la farmacia municipal y lo sigue comprando. O lo compra afuera. Entonces ahí tenemos un medicamento nuevo, que ya menos de 5 años, y que ya está produciendo algunos avisos. Efecto adverso desconocido, algo que nunca había ocurrido en un medicamento. O sea, este medicamento produjo un rash cutáneo o le produjo una crisis de asma a una persona, que es lo que se conoce como shock anafiláctico. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra, pero es cuando un medicamento te produce broncoespasmo, o sea, tus bronquios se te achican, se contraen, eh, tú quedas pálido, te baja la presión y es peligroso. Tienes que ir inmediatamente a un servicio de urgencia para que te vuelvan a activar de ese shock anafiláctico que te puede llevar a la muerte. Entonces, hay algunos medicamentos que pueden producir un efecto desconocido. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte que a veces pocos saben, que los medicamentos no son como un zapato universal que a todos nos cabe. Todos somos individuos distintos. Basta que usted no tenga una enzima en su cuerpo y ya usted le pase algo distinto a otro, ¿ya? Que es lo que se conoce como la ley Ricarte-Soto, las enfermedades raras. Hay pacientes que no tienen una enzima, que no degradan una sustancia en su cuerpo, entonces justamente nadie sabía de eso hasta que vimos que una persona tuvo un evento adverso desconocido. Entonces cuando empieza el médico a ver, ¿por qué te ocurrió esto? Es que tú no tienes la enzima tanto. Entonces tú ahora eres parte del programa de la ley Ricarte-Soto y tienes una enfermedad desconocida, ¿ya? Aumento de la frecuencia de los casos de un efecto en particular. O sea, significa que hay un paciente que se le dio un medicamento, ¿no es cierto? O por ejemplo, la sibutramina.
Eso es un buen caso. La sibutramina, muy ampliamente usada para adelgazar en nuestro país, de repente empezó a producir mujeres muertas por problemas cardíacos. Terrible. Y eso hizo una revisión de la información, la ciencia, los científicos, y se encontró claramente que había una correlación en la sibutramina y al parecer, acuérdense que los medicamentos cuando salen a la luz o se empiezan a vender, hay todo un costo-beneficio. Se trata de demostrar que los beneficios son mayores que los riesgos, ¿no es cierto? Porque sabemos que algunos los medicamentos no están libres de reacción adversa. Se trata de que sean las mínimas y que no conduzcan nunca a muerte o a estas cosas que estamos hablando, como mandarme al hospital o etcétera. Pero no puede ocurrir que un medicamento después que lleva más tiempo y que ya se empieza a utilizar en gran manera por muchas mujeres, y ahí te empieza a generar una estadística de muerte, ¿ya? Porque, ¿qué ocurrió? Que el medicamento se viralizó, entonces genera más información. Entonces, cuando se ve más información, se toman decisiones, como a veces drásticas, como por ejemplo ponerle fin al registro sanitario del medicamento, sibutramina. O sea, nunca más en Chile se le pone fin y punto. Y eso se puede hacer. Ahí tienen el ejemplo, sibutramina. Búsquenlo, no se vende más en la farmacia. O caso dice con valor científico o educativo, ¿ya? Que eso también es un evento que uno puede también, por ejemplo, valor científico, significa las nuevas drogas que se están experimentando en seres humanos. Entonces ahí, con fines de ciencia, también, aunque usted investigue un nuevo medicamento, también tiene que reportar lo que este medicamento nuevo puede producir en el futuro cuando ya sea comercializable, por así decirlo. Entonces, el objetivo del Centro Nacional de Farmacovigilancia son A, B, C, D, E, F. Me parece que F. Primero, conocer la realidad de reacción adversa en la población chilena. Súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros seguimos tomando metamisol y en Europa el metamisol está prohibido? ¿Por qué seguimos tomando dipirona y en Europa no está prohibido y acá no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será? ¿La genética? ¿La raza? ¿Qué piensan ustedes? Si levantan su manito. ¿No? ¿Nadie? Sol. Profe, con respecto a eso que usted hablaba, yo igual tengo mis dudas de lo que es el seguimiento, porque, por ejemplo, en la farmacia usted recién hablaba de todos los medicamentos estos que, como la sopiclona, el clonazepam, etcétera, etcétera, pero de repente cuando uno lo mandan con una receta, ya sea médica, los farmacéuticos, la persona que vende en la farmacia, incluso en los CEFAN, nunca preguntan si uno está consumiendo otro medicamento. Entonces eso es súper peligroso porque uno se expone de repente a llegar, ya, uno está tomando tal medicamento y de repente viene y le dan, no sé, ya, domperidona, digamos, y lo mezcla con otro que, que puede causarle una reacción, uno ni siquiera va a saber, uno va a sentirse que está más enfermo nomás, porque uno no lo sabe. Muy bien. Entonces sería Exacto. ideal que en las farmacias, CEFAM y hasta hospitales nos dijeran. Y yo lo sé porque, por ejemplo, en los hospitales, mi hermana que tenía lupus, tenía lupus, esta cuestión que uno salta, ¿cómo se llama? Epilepsia, y aparte tenía tiroides, y le daban ¿Ya? un cóctel de medicamentos y no salía especificado nada de cómo a qué, el doctor le decía, claro, 1 hora a mi mamá, pero después le iban sumando y no le decían en dónde meterlo, entonces la niña estaba todo el día tomando medicamentos y Sí, algunos la hacían sentir peor, o sí, sea, tiene estaba toda drogada todo el razón. día. ¿Y sabe por qué? Claro, y qué bueno, Sol, muy acertado tu comentario, porque, y yo soy parte de ese grupo. En la farmacia, cada uno hace lo que puede dentro de lo que la legislación lo permite, pero no se han potenciado las verdaderas funciones de la farmacia. Entonces, ¿qué ocurre? Que las farmacias son un centro que vende de todo nomás, po, ¿me entiendes? Y muchas veces hasta los mismos profesionales se ven así como, "Uy, ¿y para qué existe un farmacéutico? ¿Para qué existe un auxiliar si venden nada más?" Nos cuestionan a veces, pero es un problema del el sistema. Ahora, los que trabajamos en salud pública, claramente hay que seguir luchando contra la marea, eh,
porque todos queremos hacer cosas distintas, ¿ya? Yo soy pro de hacer cosas distintas. De hecho, por ejemplo, yo propuse que tuviésemos incluso alumnos de farmacia en la municipalidad ahí, para que ya los chicos ir ya enseñándole a revisar y dar educación a la gente. Lo que más necesita la gente es educación, farmacovigilancia, esas cosas deberían estar muy activas en la farmacia y no lo están. Entonces está todo de alguna forma centrado en la venta. Ese es el problema. La farmacia todavía, aunque es un centro de salud, se ve como un negocio. ¿Ya? Entonces, hay gente que a mí me dice, me han ofrecido, oye, Cristian, puedes abrirme una farmacia, te pago 1.000.000, pero no quiero que estés tú en la farmacia, solo ábreme la farmacia. Yo me he negado a eso. Entonces, al final, todo se presta para un negocio y tal como dice Sol, se está perdiendo el efecto real que es apoyar, ¿no es cierto?, al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Muy bien, muy certero su comentario y lo comparto. ¿Ya? Entonces, ahora, en Europa, por genética, el metamizol no producía rash cutáneo y problemas de reacciones adversas al medicamento, ¿ya? Así como picazón y varias cosas. Otro tipo de malestares. En nuestro país, nuestra genética, eso es importante, del futuro es la farmacogenómica. Significa que van a ver nuestro ADN y de acuerdo a nuestro ADN y mutaciones, nos van a dar los medicamentos. Ese es el futuro y se lo estoy adelantando porque ya se está utilizando. Hoy día se ve, por ejemplo, se hacen exámenes en mujeres para ver si responden a estrógenos y si responden a estrógenos le dan este tratamiento de medicamento o no. Entonces ya se está utilizando de alguna forma test genéticos en muchos pacientes para ver si hay algunas mutaciones en ciertos genes que impliquen dar una terapia u otra. Así que el futuro, si ustedes me preguntan, es la farmacogenómica o farmacogenética. Y eso viene pronto. Nosotros, actualmente las razas son distintas. Por ejemplo, la raza negra es muy proclive a generar diabetes, por ejemplo, y hacer, no tiene una enzima, por lo tanto, aunque yo le dé losartán, no le sirve nada. No le baja la presión con el losartán porque no tiene una enzima que es la que justo el losartán actúa. Entonces, la raza de alguna forma va mostrando, por ejemplo, el asiático acumula ácido úrico y se genera problema a la gota porque no tiene la enzima que degrada el ácido úrico. Y así te das cuenta que varias razas de distintos lugares del planeta tienen enzimas o le faltan enzimas por genética y eso se relaciona con enfermedades o con la acción de un medicamento. Y eso es interesante. ¿Ya? Detectar aumentos, dice, en la frecuencia de la RAM, por ejemplo, eso es importante. O sea, este medicamento, Ozempic, se acabó porque se empezó a dar por bajar de peso. Los riesgos, entonces, que hay para las personas que quieren bajar de peso. Estos son, Identificar y evaluar los factores de riesgo. Ya, por ejemplo, el ISP puede a veces cambiar la condición de una receta médica de tal manera de que la receta médica pueda, por ejemplo, pasar de un medicamento que era presentación de receta a retenida, si es que ve que hay un mal uso. Eso pasó con la clormesanona en su tiempo. La gente lo utilizaba, ¿no es cierto? Sí, ningún problema, estimada. Soledad, ningún problema. Anótese presente, eso ya me puse presente. Por ejemplo, la clormesanona se utilizaba, ¿no es cierto?, con una finalidad, pero la gente lo empezó a utilizar con dependencia para dormir y con otra cosa. Entonces, y era utilizado con relajante muscular muy bueno, la clormesanona. Entonces, y ahí es cuando el ISP se da cuenta, debido a la Central Nacional de Farmacovigilancia, y empieza a poner restricciones. Por ejemplo, también alerta sobre situaciones de riesgo, que yo les voy a compartir, por ejemplo, la sopiclona. Se dice que mayores de 60 años, personas mayores, deberían tomar la mitad de la sopiclona porque hay riesgo de que estas personas se puedan caer. Lo que dice Sol, adviertan, bueno, le estoy advirtiendo. La sopiclona en adultos mayores debería tomarse la mitad. He visto médicos que hasta dan 2 comprimidos de sopiclona en la noche. Pobre abuelita, el otro día amanece María y se quiebra la cadera debido a que se cayó, porque así ocurre en los accidentes. No es normal que hay muchos adultos mayores fracturados, porque muchas veces están bajo la influencia de los medicamentos. Hay gente que hasta chocado en auto debido a que nadie le ha dicho este medicamento, algo tan simple, la clofenamina da sueño.
Muchos pacientes la toman y se quedan dormidos en el volante y mueren por eso. Y debemos nosotros informarles, si usted está tomando medicamentos hipnóticos, caballero, como el clonazepam, como la clofenamina, que es un antialérgico simple, que vale 300 pesos, y con eso, por comprarme una clofenamina voy a perder mi vida por 300 pesos. No, puede ser. Entonces, súper importante, ahí está el rol del auxiliar, el del farmacéutico. Estos medicamentos usted no puede manejar, señor. O si usted, incluso hay gente que maneja maquinaria pesada, no puede usted conducir ningún tipo si usted está bajo los efectos de depresores, como en este caso el clonazepam, la pregabalina, la clofenamina, que es un simple antialérgico, que su reacción adversa de la clofenamina es justamente producir sueño. ¿Se dan cuenta? Con ustedes podríamos hablar toda una noche de estos temas, pues es interesante, a mí me gusta hablar de estos temas. Prevenir que los pacientes sean afectados necesariamente por fármacos de riesgo, ya en el fondo, la clozapina. Con mucho respeto, como dice Dante, al contrario, nosotros amamos a los pacientes, les tenemos un cariño, y la idea es que también no queremos que les pasen daño y mueran por los pacientes por tomar un medicamento que, aunque lo necesiten, les puede pasar algo. Y finalmente, contribuir al uso racional y seguro del medicamento. Esa es nuestra tarea. Es el lema de un profesional que se dedica a la farmacia. Que los medicamentos, por ejemplo, muchas personas no saben que el Tapsin trae paracetamol. Te piden para el resfrío paracetamol en Tapsin en sobre, paracetamol en comprimido. Y te piden después un antigripal que también trae paracetamol día y noche. ¿Cuánto paracetamol está ingiriendo esa persona? ¿Cuánta pseudoefedrina y cafeína le estamos dando a ese paciente? Lo único que vamos a lograr es que ella se le acelere el corazón, y si es hipertenso, y si tiene principios de obesidad y diabetes y hipertensión y colesterol alto, quizás esa hipertensión le desencadene un rompimiento de una arteria y le dé un aneurisma. Todas esas cosas tenemos que meditar a la hora de dar medicamentos. Por eso cuando una pregunta de cajón queda, cuando nosotros damos un antigripal, ¿usted es hipertenso? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Me da un tribal? ¿Usted es hipertenso? No, perfecto. ¿Usted es hipertenso? Sí. Mire, ¿sabe que yo recomiendo que utilice otro antigripal que no tenga cafeína ni pseudoefedrina? Y existe, por ejemplo, el Niofencol, trae ibuprofeno y me parece un antialérgico. Si uno ve que la composición de un antialérgico y un antiinflamatorio puede ayudar, bueno, entonces eso le puedo dar yo a un paciente. Quizás no Niofencol, pero le puedo dar, mira, tómate la mitad de un ibuprofeno y tómate un antialérgico. Y suficiente. Pero no tomes nada que tenga una pseudoefedrina, porque eso te va a acelerar la presión. Eso, estimado. Ahí hablamos, ver, y terminamos. Entonces, el uso racional de medicamentos requiere que los medicamentos reciban los medicamentos apropiados, según sus necesidades clínicas, como dice Sol, la dosificación, ¿no es cierto? Al tiempo adecuado, al bajo costo, o sea, farmacia municipal o farmacia como Dante, que yo creo que Dante debe estar dando medicamentos, porque yo cuando lo he escuchado es bien cercano a la gente. Medicamentos a un precio justo, ¿no es cierto? Para ellos y para su comunidad. Eso, estimados, pues, no sé si tienen alguna duda, estamos bien en la hora. No sé si les pareció la clase, le pido disculpas por los problemas técnicos que tuve. Voy a tener que comprarme un notebook. A ver, vamos a ver acá, porque mi notebook falló. A ver, una manito levantada, parece. ¿Rosa o no? ¿Rosa? No, ¿Me escucha, profesor? ¿Sí? ¿Me escucha? usted tiene la manito levantada. Rosa, dígame. Sí, ¿me escucha? Sí, No, la escucho súper bien. interesante la clase y me llamó la atención mucho el tema del tema del adulto mayor y la hipertensión y el tema de que le da la tos en la noche. Y lo he visto mucho y al final terminan tratando la tos y no era la causa principal, po, sino que de alguna manera el efecto secundario que puede tener eso. Así que me llamó mucho la atención de las contraindicaciones que hay con los medicamentos, súper interesante lo que expuso hoy día, así que no agradecer nomás. Me alegro mucho, eso es importante. Yo le pido disculpas como el principio, pero las ganas y la ímpetu la tenía. Yo dije, hoy día no me va a vencer la tecnología. Así que Gracias, sí, profesor. yo soy bien con Putin, pero
me falló el audio, murió de literalmente murió de mi notebook. Pero mi hijo me facilitó su computador que lo tiene con tanta cosa que me pierdo. Profesor, lo otro que también Diga. quería plantear es que tampoco en general a los pacientes se le educa con el tema de decir si tiene alguna contraindicación. La gente en general deja de tomar el medicamento, ¿ya? Entonces también ahí falta un poquito de educación hacia los pacientes, que en general esto es toda una cadena. Es una cadena y también el tema genético que habla usted, porque la dipirona me parece que era bueno, genéticamente también eso afecta y genéticamente nosotros como chilenos también debemos tener algunas contraindicaciones, pero también eh, muchas de estas cosas se da porque no se entrega la información estadística propiamente tal. Sí, Falta sí, tiene mucho toda en razón. esto. Sí. Sí, tiene toda razón. Sí, es que yo encuentro que el sistema de farmacovigilancia es bueno, pero hay mucho, he hablado con colegas farmacéuticos y de hecho he tenido hasta algunos debates y discusiones, la otra vez por la misma de la clozapina, porque yo me quejaba porque le negaban la clozapina a los pacientes y yo decía que eso no estaba bien. Defiendo mucho el tema de eso, pero sé que hay riesgo en que la gente se puede poner violenta, pero uno tiene que saber cómo sobrellevar esas situaciones. Al final uno se termina ganando a la gente, ¿ya? Entonces, eh, hay gente que a veces busca el camino fácil, po. En vez de ayudar, negar el que tengo el producto y la gente se va sin nada. A mí me complica hacer eso. Trato de darle soluciones. A veces yo estoy en la oficina, escucho cuando alguien no tengo eso, yo me quedo pensando, digo, pucha, qué lata esta persona, pero tanto. Salgo, le digo, ya, pero ¿qué buscaba? No, que buscaba vildagliptina de 50 con metformina de 1000. Yo le decía al auxiliar, ya, pero no la tenemos. No, no la tenemos. Pero ¿tenemos vildagliptina por separado? Sí, me dice, démosle eso, po. Vilagrestina de 50 más una metformina de 1000 y se toma una de cada una y listo, y hacemos la dosis. Todas esas cosas tienen que ser de un actuar centrado en el paciente, de tal manera de darle una solución, porque un paciente va a la farmacia porque tú eres el primer centro que muchas veces puede recurrir, tal como dice Dante, hay gente que no tiene plata para pagar ni siquiera hemograma. Entonces, era un centro gratuito de ayuda. Y ahí es donde está la idea de que nosotros tenemos que buscar formas de ayudar y no de decir, no, no lo tengo. A ver, me imagínense, hoy día me pasó algo extraño, viene una señora a buscar así me lo dijo, vengo a buscar creón, me dijo. Creón, que es una pancreatina que se utiliza, ¿no es cierto?, como una enzima, porque su hija de 9 años sufría pancreatitis y necesita tener la pancreatina. Me dijo, no la encuentro por ninguna parte. Nosotros no la teníamos. Yo creo que la respuesta lógica de nosotros era decirle, no la tengo. Y se va la persona. Entonces me quedé pensando, dije, a ver, pero un poco, le prometo, estaba tapado en trabajo, me habían trabajo administrativo de licitaciones, de todo. Pero ahí está el concepto ético que siempre debe estar adentro de uno. Entonces dije, ya, empecé a escribirle a mis colegas de Arica Punta Arenas de la farmacia municipal, le dijo, oye, ¿alguien tiene? A nadie me respondió. Eh, Llamé a la CONAC, que es la Corporación del Cáncer, que la tiene, me dijeron que no la tenían. Llamé a SODI, no me contestaron. Llamé a Fracción, no me contestaron. Busqué formas de ayudar, de las que se me ocurrían. Después le dije, señora, ¿sabe que a la esquina está una farmacia que se llama Nova Salud? Que justamente es de la misma marca, una farmacia de la cadena del laboratorio, de Abbott. Fuimos y valía como 80.000 pesos, igual estaba muy caro porque ella lo compraba a 50 y necesitaba 5 cajas, 5 por 8, ¿cuánto es? 400.000 pesos. Y la señora ahí estaba, y le dijeron, no la tengo, pero usted si lo pide a domicilio, le llega a domicilio y se lo llevan, aunque esté de región, se lo traen. Ya, se fue la señora, yo hasta mismo la acompañé a la farmacia porque está en la esquina, me devolví, tenía mucha pega, insisto, me quedé hasta tarde, no importa. Se fue la señora
Y al rato me escribe una colega de San Miguel, me dice, Cristian, yo tengo el Creón y lo tengo a 50.000 pesos. Llamé a la señora, le di la dirección, y entre nosotros como farmacias municipales, aunque es verdad que nosotros tenemos que atendernos por los que vivimos en las comunas, por ejemplo, yo no puedo mandar a alguien de Maipú, pero está el criterio que nunca se puede perder, el criterio de salud pública. Entonces la colega me dijo, no, mándamela nomás para acá y todo. La señora me agradeció todo y bueno, ahí no sé la historia, no sé cómo terminó. Pero yo creo que le transmito esta experiencia, no quiero hacerme pasar por el Papa, menos, no me gusta eso, pero trato de infundir en mi estudiante valores también. En el fondo de que estamos haciendo un favor, una ayuda, escogimos el camino, el sendero del altruismo sanitario, que no es solo vender, porque si es vender, mejor vendemos otras cosas. Esto es salud, salud real. En el fondo, podemos ser nosotros al día de mañana, puede ser un familiar, o en este caso es una persona que no es un desconocido. No sabemos cómo la vida gira, a veces podemos estar nosotros en la otra vereda. Entonces uno tiene que ser sumamente empático en esta situación. Eso quería un poco transmitirles. ¿Ya? Así que hasta acá entra la prueba y ya sería la prueba la voy a activar mañana desde las 9 de la mañana hasta el viernes hasta las 23:59. ¿Ya? Así que eso, desearles que tengan una buena término de día y gracias a la paciencia que me tuvieron, yo sé que me escriben en WhatsApp si me voy a conectar. Yo, yo termino mi trabajo a las 7 y me vengo en vehículo así a la velocidad de la luz para acá y llego casi como a 7:28 a mi casa, entonces me meto al computador, abro, y justo el problema que tuve, pero ya sé que voy a hacerlo acá en este computador, que no es notebook, para que no, para que me tengan un poquito de paciencia si a veces no les respondo porque voy manejando, ¿ya? Pero eso, agradecer igual la paciencia y la comprensión. Eso, se pusieron ahí ¿qué están o no? El presente, por favor. Colóquense que están presentes. Y que les vaya bien, pues, que tengan una buena, y estudien para que les vaya bien en la prueba. ¿Ya? Pero empezó de nuevo. A ver si está saliendo. ¿O no, hijo? Mira. Grabación. Sí, se Sí, está no. grabando todo el rato. ¿Sí? Fin, entonces.